¿Qué te pareció esto? O sea, ¿qué esperás de House of the Dragon? Primero que Bueno, me nada, ¿no? cagaste porque al fin y al cabo no vimos el tráiler yo no lo vi el tráiler este. ¿No lo viste? No, Míralo, ¿te acordás? míratelo, míratelo, Dale, míratelo que te espero. Y yo mientras voy dando los datos dale, dale. generales. ¿Está bien, gente? Mientras Gutín, oídos, no, ¿cómo era? Voz sangrante, va viendo el tráiler. Les comento, este tráiler fue publicado el 20 de julio, o sea que tenemos 2 días, ¿está bien? Desde que fue publicado. Tenemos 151.000 likes contra 35.000 dislikes. Sí, está bastante bien, la verdad. Una interacción muy baja. Esto está sacado directo de HBO Max, de la página. 1.46 millones de suscriptores. Todas estas visualizaciones al menos te muestra de que ha llegado a más gente de los suscriptores que tiene HBO Max, lo cual siempre es bueno. Si bien un tráiler lo puedes ver varias veces, realmente 9 millones, casi 10, digo, llegó a más gente, seguramente. Y tiene un muy buen rango. A ver, déjenme ver, un 10% sería, vamos a hacer 998, serían 998, el 1% son 98, o sea que tenemos un 2% de likes. Casi, sí, aproximadamente un poquito más de 2% de interacción entre likes y dislikes, que es lo que estamos viendo, ¿no? Si sumo ambos valores. Particularmente hay como una especie de división entre los fans, no porque les guste o no les guste, sino que hay gente que adoró el tráiler y hay gente que tiene miedo de un par de cosas que se vio en el tráiler, ¿no? Les voy a ir mostrando un poco imágenes para que vayan viendo. Me gustó mucho lo que fue la banda, el sonido, ¿no? La música de este tráiler. Parece que está bastante bien armado. Me gustaría saber qué es lo que van a hacer con esta guerra civil Targaryen, que me da la impresión que es a lo que van a tocar. Matt Smith se lo ve muy bien, o al menos se lo ve creíble como parte de esta casa Targaryen. Aparte tiene bien digamos, esta pinta de mala hostia. Es un muy buen actor que no ha sido utilizado. El CGI se ve bien, se ve bastante, bastante bien. Aunque, digamos, hay un par de noticias que creo que son las que ha generado, sobre todo este rango de dislike. Uno fue el tema inclusivo y el otro fue el tema del patriarcado, ¿no? De que esto iba a ser una denuncia del patriarcado, que me parece está de más. O sea, como promoción, digo, de Juego de Tronos. Yo me hubiese ahorrado eso, hubiese tirado el producto y después, bueno, cada cual que haga su lectura de acuerdo a lo que le parezca. Este tipo de declaraciones termina lastimando, que ya se las he traído en el canal, lo tienen los artículos en concreto, pero son, digamos, artículos que terminan dañando un poco, considerando lo que ha sido previo, ¿no? Los productos previos que se han basado en esto. Entonces, creo que viene por ahí, sobre todo este rango de dislike, que es bastante grande para Juego de Tronos. Esta es la gran posibilidad de HBO de recuperar o revitalizar a, a la IP, ¿no? ¿Ya lo viste, Guta? Sí, recién lo terminé de ver. ¿Qué te pareció? No, pero seguí con me parece enriquecedor lo que estabas contando, dale. Bueno, acá tenemos a uno de estas casas, los Valyrion eran, no, Valyrion no, ¿cómo era que se llamaba esta casa? No me acuerdo. Bueno, esta casa en teoría son iguales que los Targaryen, pero bueno, ahora se cambió de raza. Mm. Se basan en unas declaraciones que dijo R.R. Martin de que él hubiese hecho, digamos, a todos a toda la raza Targaryen de color, pero que en realidad tenía miedo de que quedaran muy parecidos a los elfos oscuros. Entonces, por eso no los hizo. Creo que los podía haber hecho perfectamente.
Y esta fue la otra controversia que se había armado, ¿no? Los Viserys, ahí va, ¿no? Eran los Viserys, la familia, si mal no recuerdo. Pero el tráiler creo que se ve bastante bien. Bueno, te cuento lo que me pareció a mí. Sí, Primero te voy a hacer como siempre, es del tío Guta, hacer una intro chiquitita, ¿no? Yo así no, dale. yo miré solamente la temporada uno y 2 y no me acuerdo si fue la 3 de la serie. ¿Por qué? Porque no quería leer antes, o sea, quería ver si llegaba a ver los libros antes de verla, ¿no? Y aparte, estábamos comenzando en que todas las plataformas te daban una mierda para ver, y esto era como, ay, si me la dejo para cuando no tenga nada que ver copado, y dije, no la voy a terminar de ver, voy a guardar las últimas 2 temporadas para tener algo para ver cuando ya no tenga nada para ver, ¿no? Entonces no la terminé de ver. Las tengo en DVD, tengo los DVD originales, todo para verla. Bueno, a mí me venía encantando. Hasta lo que vi me venía encantando. Mi personaje favorito fue el enanito, hasta que el enano hijo de puta salió a decir que los enanos no pueden. Se estigmatizan si hacen Blancanieves y los 7 enanitos. Ahí se me cayó. Y es más, ahora creo que quiere volver para esta serie, así que el enano ya confirmó, pero no sé si es para esta o para la de Jon Snow. Viste que van a sacar un spin-off de Jon Sí, Snow. sí. Bueno, no me acuerdo para cuál fue que el enano confirmó. Y yo dije, hijo de puta, le cagaste la onda a 7 pobres enanitos que no pueden trabajar y que lo sustituyeron por personajes, por bestias mágicas, y ahora vos volvés con, ¿no? Con esto. Pero bueno, al margen de eso, a mí no puedo decir si es buena, si es mala, no recuerdo las razas bien, todo, nada. Te voy a decir que of Dragon es más Dungeon and Dragons que la película que vi, loco. Sabelo. Me encantaron las armaduras, ese chabón paladín oscuro con la Sí, armadura de las alas de dragón negra, espectacular. El dragón es el verdadero dragón de Dungeons and Dragons. Cuando termina el tráiler, que muestran así como la boca del dragón saliendo así medio de la oscuridad, es el clásico dragón de Dungeons and Dragons, que sale de la cueva, muestra las fauces y revienta todo en una bola de fuego. Me encantó. Yo dije, ojalá fuera así Dungeons and Dragons, pero no. A mí, la verdad, no te puedo decir si esto va a ser progre o no, porque no recuerdo bien. A mí el tráiler me gustó. Sigo rompiendo las pelotas que los negros rubios, estos, los jamaiquinos rubios, no me cierran bajo ningún punto de vista. Me hizo acordar el Señor de los Anillos con los negros y los afros esos canosos. No me gustan los negros rubios porque aparte no tienen razón de ser los negros rubios. Me encanta el rubio así con las trenzas y todo, me parece espectacular. Me hace ruido que sea rubio, pero la verdad que no sé si, como es un mundo inventado, lo respeto. Lo que realmente no recuerdo, si en los libros o en lo que decía Martin, estaban contemplados negros rubios. Ahí no puedo meterme. no, creo que inclusive eran dorados, el pelo Dorados, creo que era ¿no? dorado y dice que en realidad los Targaryen no están 100% representados en la serie, pero lo dijo ahora, no lo dijo antes porque él está involucrado. Pero quería responderle a Gratzaco que habla de que Valiant había hablado del tema de la renovación de Chapek. Ahora están vendiendo de que Chapek es un infiltrado. Yo no estoy tan convencido. Chapek hace 2 años, creo que ya pasaron, cuando él entró a Disney, dijeron de que él era el que iba a cambiar todo Disney. Han pasado 2 años y no pasó nada. Esto puede ser así, no digo que no, que esté infiltrado, cosa que yo dudo, realmente no me ha mostrado nada. Yo hasta que vea realmente algo tangible, me podés decir de que es un infiltrado y a mí realmente si no demuestra nada, lo único que he visto es que Disney se ha ido abajo. Si es un infiltrado, yo pensaría de la competencia que quiere comprar la compañía, porque esto parece que estuvieran saboteando a la empresa desde adentro. Eso para empezar. Y en segundo lugar, el tema de que ahora sí, Valiant Renegade lo está mostrando como la gran esperanza y que va a limpiar.
Disney, en realidad es mentira. No hay ningún cambio de rumbo en Disney. Por eso estaba mencionando el tema de que ahora cambian a Bella. O sea que esto de que Chapek es un infiltrado y que va a cambiar Disney, yo no tengo ninguna esperanza y no tengo ninguna señal de que en realidad Chapek quiera cambiar Disney. De hecho, ya se está filtrando, y se está filtrando seriamente, de que Galaxy's Edge en París no se va a construir, estaría cancelada. Eso es un rumor que ha salido en los medios públicos. Y de hecho, la idea actual de Disney es aumentar los precios. Por lo general, cuando una empresa aumenta los precios es porque hay algún problema interno, ¿no? O sea, necesitas justificarle a tus accionistas. Como ya no pueden justificar a los accionistas por el lado de los suscriptores, ahora quieren hacerlo en base a las ganancias. Eso es como un manotazo de ahogado al corto plazo, porque a largo plazo lo que vas a lograr es la alienación, y largo plazo estoy hablando más de 3 meses, no estoy hablando de un año o 2 años, estoy hablando a corto tiempo, muy corto tiempo, y por lo general es el principio de la contracción de una empresa. O sea, vos levantás los precios cuando ya no te queda otra opción. Entonces, Chapek tenía que haber hecho una virada rápida si él fuese un infiltrado, como dice Valiant Renegade, y no lo está haciendo. O sea, la situación de Disney es bastante preocupante. Además, perdió los derechos de el cricket en India. Y el perder los derechos del cricket en India significa que de esos 40 millones que tenés por Hotstar, eh, ya vas a perder gran parte de esos 40 millones de suscriptores. Eso para que te hagas una idea. Así que bueno, no sé. No sé a vos qué te parece. ¿Estás ahí, Guta? Capaz que Bueno, Guta la tenés. había apagado Ay, el micrófono porque estaba tosiendo mucho. ¿Qué te iba a ah, decir? está. Sí, escuché lo que dijiste. No puedo aportar mucho porque de eso, si hay una voz autorizada para todo lo que es acciones e investigaciones sobre el parque y todo eso, para mí por lo menos sos vos. O sea, yo no. Aportar sería nada más que de jetón y No, pero no me considero. pero mira que es información pública, o sea, No, eso ya no. sé, pero te quiero decir que no dijiste todo tan bien explicado que aportar sería de jetón, nada más. ¿Entendés? Para mí es coincido en eso que decís. Eh, a ver, y sobre todo con el tema de que cuando vos subís los precios y algo, es porque algo anda mal. Vos tenés que Sí. compensar de alguna manera las pérdidas que estás teniendo con algo. Y entonces, ¿cómo carajo vas a hacer? Hoy La cayó forma de de hacerlo. vuelta, hoy cayó de vuelta la acción. Había subido a 110 y cayó a 103. Otra vez. O sea, ahí te das cuenta que hay algo mal, pero estructural. La compañía se viene a pedazos, está destruyendo totalmente todo, toda Pero la base de su negocio. Pero a ver, acá en sí ni siquiera hay que tener un insider, ni siquiera hay que ser No, especular tanto. Vos escuchás, de hecho, te invito a que veas el video ese que está en mi canal del tema de las declaraciones que hacía respondiendo las preguntas a Victoria Alonso. Que, a ver, Victoria Alonso, está bien, no es Bob Chapek, pero me parece que es algo importante en Disney, ¿no? Porque es la parte de Marvel, de Disney. Entonces me parece como que es importante. Y ya reafirmaron que van a hacer todo igual. Y con respecto a Bob Chapek, yo me parece que lo único que vos podés haberlo vuelto a poner durante 3 años más es por el laburo que hizo en los parques, que les hizo ganar en su momento a la gente de los parques, les hizo ganar su plata y ahorrar en otro montón de cosas, sobre todo en el tiempo de la pandemia. claro, lo que ¿Está? pasa es Bien que o mal, o como vos quieras, pero también te tienen que subir el precio, porque vos no te olvides que a partir de dentro de 5 meses tienen que pagar no solamente los 1.000 millones, sino que 200 de impuestos todos los meses.
Claro, ¿Y de dónde va a salir eso? pero eso fue también con apoyo de Chapek, porque Chapek no solamente fue que él salió a hablar como CEO. Vamos a suponer que Chapek no estaba de acuerdo, ¿no? Que Chapek es un tipo inteligente, no estaba de acuerdo, pero la directiva lo obligaba a tener que hacer una declaración. Vos puedes hacer una declaración como CEO sin involucrarte. Chapek lo que hizo fue demostrar cierto involucramiento y generar la explosión de lo que era el negocio Disney. Una de las bases del negocio es no tener que pagar gran cantidad de impuestos a Florida. Más encontrándote en una situación en donde la misma gente de Florida estaba caliente, como pasó en Anaheim, en el parque de Anaheim, porque no estaban pagando los impuestos que tenían que pagar. O sea, una compañía que dice de que pague más el que tiene más, como era Disney, estaba haciendo todo activamente, va, de hecho lo está haciendo hace décadas, no estaba pagando los impuestos. O sea, le estaba diciendo a los demás que tenían que pagar impuestos, pero ellos no lo pagaban. Eso es la primera hipocresía de Disney. Cuando se habla de la hipocresía de Disney, esa es la primera. Pero la segunda, y creo que es inclusive hasta la más importante, es que Bob Chapek, cuando es considerado para ser el CEO, y por el lado de ahorrar en parques, él abarataba costos. Y una de las cosas que hizo no solamente fue abaratar costos, sino quitar los beneficios que tenían los, eh, la gente, digamos, los consumidores de los parques, cobrando todo. O sea, no ofrecía ningún servicio y te cobraba todo, hasta el estacionamiento. Y abarató tanto que los sables de luz del Galaxy Edge se rompían, y eso fue dicho, y hay un montón en línea de denuncias de eso. Gente que pagaba $200 por un sable de luz, cuando llegaba al estacionamiento Disney, ya estaban rotos. Vos podés abaratar, pero no a ese nivel, porque no estás cobrando 3 pesos. Esto no es el sable láser del chino, esto es el sable láser de Star Wars de Disney, que vale $200. Y de esas denuncias vi un montón de portales y pasé por varios Reddit en donde mucha gente compartía lo que habían pasado en Disney. Y cómo estaban calientes inclusive porque les cobraban cosas que antes no se cobraban. Y eso es gracias a Bob Chapek. ¿Qué te da eso? La imagen de ser una corporación muy avariciosa, que no te plantea dar nada, sino cobrarte todo. Entonces eso aleja a tus consumidores y te genera un daño, tanto de imagen como de marca a futuro. Eso es lo que logró Bob Chapek. Por eso, Porque Iger te vendía humo. Vamos a ser sinceros, Iger no era mejor. Iger venía, te vendía humo, pasó décadas vendiendo humo, diciendo este es el camino. Pero fue lo suficientemente inteligente y no creo que lo hayan sacado a Iger. Creo que Iger sabía esto para dónde iba. Y Iger dijo, yo me voy y que se arregle con este desmadre otro. Es más, él se va después del quilombo con Star Wars. Creo que él se dio cuenta de que la marca estaba muriendo y dijo, yo me voy a ir antes de que otro se encargue de esto y que otro quede mal. Y ahí eligieron a Bob Chapek. Ahora sale Bob Iger a decir, el peor error que yo tomé fue dejar a Bob Chapek. ¿Quién dijo que él dejó a Bob Chapek? No había sido la directiva. Ahora está diciendo que fue él el que puso a Bob Chapek ahí. ¿Eso no suena más a que Bob Iger buscó un chivo expiatorio para echarle la culpa de todo a alguien? Para él salir librado como, no, yo dejé todo armado y el que echó todo a perder fue Bob Chapek. ¿No vendrá por ahí el tema? Y ahora vamos a prender fuego a Bob Chapek. bueno, Es lo que, escuchame una sí, cosita. dime, Primero, acá había un comentario que, se me fue. decime Por eso yo dónde. estabas tan concentrado y estaba tan interesante lo que decía que no te quise molestar, pero bueno, había algo importante que decía alguien por ahí. No te Bueno. acordás de quién? Ah, sí, te estaba diciendo, para el apellido, Bagatoli, que es lo que te hace el NFT,
que te fijes algo en Facebook que te mandó algo. Ya me fijo. Mientras vos lo haces, yo le respondo a Marcelo Caballero Alcaraz, que pregunta quién es el hijo de Guta. Hola, soy yo. ¿Y qué se discute? Contextos, por favor. Bueno, te cuento. No estaba discutiendo conmigo. De hecho, yo estaba mirando el tráiler de, ¿cómo se llama? De House of Dragon, porque no lo había visto y quería que le diera mi opinión. Le estaba preguntando a una persona, le estaba preguntando sobre un comentario de Bob Chapek y No, que un era por youtuber de Estados Unidos. Ah, dale, mm, dale vos el contexto. Valiant Renegade, en realidad, y yo le decía que en realidad Valiant Renegade yo hay cosas que no comparto, y le estaba contando un ejemplo que era Bob Chapek, ¿no? Que para Valiant Renegade él es un infiltrado y para su fuente, ¿no? No es solamente Valiant Renegade, sino de su fuente. Pero sin embargo, si vos revisas todo, parecería de que no es tan así. No es que ni sea un infiltrado ni nada, más viendo el camino que está siguiendo Disney. Podría pensar que es un infiltrado digamos, de la competencia que quiere comprar a Disney por 3 pesos. No mucho más. Pero Dale, era eso contanos, nomás. ¿qué te mandó Bagatoli? Contanos qué te mandó, que Ahí siempre lo saca una tenés. sonrisa. Ahí lo tenés. ¿Qué? Yo todavía sigo viendo lo que puso Fanuk. Netflix nada más sirve para ver series y movies de Asia, Europa y las buenas otras en Rusia. Y ahí está cargando. Ah. Pero ese ya te Ah. lo había mandado, me parece. No, Sí, yo no ese lo yo vi. lo tengo en el directo anterior, lo puse como portada. Ah, mirá. Bueno, Sí, esto fue lo que me mandó. en el Esto es lo que directo anterior lo tengo. teníamos. Es A más, si ver. te fijas en mi canal de YouTube, El Hijo de Guta, ¿cómo es? Está en la portadita. Yo siempre pongo las NFT en los directos. Espera que voy a poner, a ver, voy a revisar de vuelta, a ver si hay algo más, pero creo que no. A ver. Antes decían que Hamada era un infiltrado de Ratacorp en Warner. Mm. Bueno, escúchame. De hecho, ¿cómo se llama? En Warner dijeron que querían a Hamada, Ah, no, que para querían un Hamada. acá tengo el que me mandó, para que lo tengo acá ahora. No, sí, mirá, esto sí es tuyo total. A ver, a ver qué te Sí, mandó sí. Esto, El Hintoki se está echando a chanta, ¿eh? Yo no sé si se fue porque estaba hace un rato. Hintoki se está echando, estás como ya, con la sa- muñeca de Miss Marvel. ¿sabés lo que le hizo? ¿Sabés lo que le hizo, no, Hintoki? Hintoki dijo, "Oh, bueno, ya le pasé la antorcha a alguien más en lo de NFT, me hago el boludo. Y yo ¡Uh! te, ¡Qué bueno que está! no sé Mirá qué estás haciendo. qué bueno que No, te puso todos los manatíes, ¿eh? ¿vos viste? Y Esto está recién hecho, loco. Qué bien esto que te está quedó recién el hecho. Wolverine manatí, está buenísimo, man. Está buenísimo, la verdad. Aunque el Manatí América me gustó también, ¿eh? Sí, pero a mí me gustó mucho más cómo quedó la carita del Hawkeye. El Hawkeye quedó muy bueno, pero me gusta Sí, el el, Wolverine. Yo, es la, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo cochinaditas con Bly Larson. Aunque no hay mucho para hacer cochinaditas, pero bueno. no sé, parece que tuvieras la muñeca de Brie Larson, en realidad, la inflable de Brie. Pero bueno, está, vamos a dejarlo ahí, porque Me mató porque Brie se va a enojar con nosotros. me mató porque me hizo como un Funko, ¿no? Un cuerpito así y un cabezón. Muy bueno, Batoli, ¿eh? Muy Pero bueno. bueno, o sea que te gustó entonces esta serie. No te puedo decir si me gustó o no. A mí el tráiler me gustó. Sigo diciendo que el tema de los negros rubios no me cierra por ningún lado, no entiendo por qué. Es más, hasta me parece una burla y un cachetazo. Me parece a veces de que lo hacen hasta como de forma irónica. Yo creo que lo hacen en Em, serio, ¿sabes? Creo que están y convencidos de que eso está bueno. sí, la verdad que yo pienso a veces que lo hacen como para pegarle un cachetazo, ¿no? Hacer Mm. esos jamaiquinos rubios no me cabe. Pero bueno, el chabón parece potente, ¿no? Me gustaría que hubiera sido otro color el pelo. Porque aparte, a lo que me gusta de esto, de esta serie, que como todo inventado de cero, pueden hacer lo que se le canta el forro de las bolas. Y eso está muy bien, porque no te están cambiando nada. Si quieren poner 400 besos de mujeres con mujeres, está perfecto. Quieren meter hombres con hombres, que de hecho lo han hecho. Yo me acuerdo de las escenas de sexo que había.
Es más, había, no me acuerdo quién era, pero había una pareja de guerrerotes grosos que eran gays y nadie se quejó ni Ujú. nadie le importaba. Y ahí es cuando se les cae el argumento de que somos homofóbicos, de que somos anti esto, anti lo otro, y cuando las cosas están bien hechas y corresponde, no hay ningún tipo de problema. No, y marcha bien aparte, o sea, Y yo creo marcha que bien. esto podría marchar bastante bien si dejan toda la parte política aparte, ¿no? Realmente no sé qué es lo que no sé por qué promocionarlo así, porque en teoría, por ejemplo, Zaslav quería sacar un poco estas cosas. Por eso les digo, no, no solamente con Chape, con Zaslav se está vendiendo algo que yo hasta ahora no he visto un cambio. Cuando veo un cambio en el rumbo, voy a decir, sí, bárbaro. Si el día de mañana Chapek dice, voy a sacar la política y voy a dedicarme a hacer entretenimiento, obviamente que puedo decir, sí, realmente es un tipo que hizo un cambio positivo en Disney y lo salvó de la quiebra, porque aparte se trata de generar esto de que cuando vos criticas un producto es porque estás contra la empresa. A mí la empresa en realidad no me paga y no me cambia si se funde o no se funde. Pero sí una empresa con la cual crecí, en donde iba a ver todo porque era el símbolo de lo familiar, ¿no? Del entretenimiento familiar, de los niños, y ver cómo está ahora, vos decís, ¿qué estás haciendo con la empresa? Si esta empresa en realidad ya te la entregaron armada, andando, con una maquinaria que estaba más que aceitada, con gente que fue ampliando con lo que fue Disney Channel al principio y luego, bueno, ahora con el servicio de streaming, que me parece un error. Los servicios de streaming, puedes tener muy pocos servicios de streaming. Yo, si hubiese sido Disney, hubiese dejado el servicio de streaming funcionando le alquilaría a Netflix. Sin embargo, ahora van a explotar todos los servicios de streaming antes o después, la mayor parte se van a fundir, porque es imposible tener tantos servicios de streaming produciendo al nivel que quieren producir y que te sea rentable. Es imposible. O sea, lo que tienen que hacer es decidir 2 o 3 servicios de streaming y el resto licenciar tus IP. Entonces, no arriesgas, no te pones en esa competencia pelotuda que al final terminan fundiéndose todos y no tiras plata. Porque ahora se está viendo al nivel de producción que quieren llevar, los pulidos de cosas que lleven CGI son atroces y te das cuenta. Yo hace tiempo que estoy viendo los productos, sobre todo en Disney, que está sacando como que fueran churros de Marvel, de Star Wars, y te vas dando cuenta que la calidad va bajando y es bastante preocupante, no solo en la escritura, sino en la calidad del CGI de lo que te está mostrando, más en Marvel. Acá. No sé a vos qué te parece, Guta. Es que yo realmente coincido totalmente, ¿entendés? O sea, a ver, para mí fue un error cuando todas quisieron retirar, por ejemplo, no sé, el material de Warner, lo quisieron retirar de Netflix para poner su propia cosa de stream, ¿no? Que este sacó esto para poner su propia stream. Para mí se tendrían que fusionar de alguna manera alguna cosa y que pongan todo, o sea, que hayan dos, ponele, y que se fusionen, no sé, un ejemplo, HBO con Paramount, ponele, o cosas así, y ta. O, por ejemplo, cuando vos, por ejemplo, en Netflix tenías cosas de Marvel, tenías cosas de DC, tenías un montón de cosas. Ahora, todos se diversificaron, todos hacen mierda todo, encima que tenés mucha competencia, te largás por el hazte progre, hazte pobre, ¿está? Ujú. Entonces, lamentablemente, por eso yo te digo, ahora que he tenido más tiempo por esto del COVID en pensar, porque no he podido ver una pantalla, me pregunto qué es lo que pasa por esta gente en la cabeza. Y no es porque vos me digas, puta, me estoy haciendo progre porque me dan 350 millones para producciones. No, boludo, o sea, porque 300 millones, vos haces 10 películas y repartiste los 350 millones y le quedaste, no sé, le diste 5 millones a cada una. O sea que Claro, tampoco es esa la filosofía. Es evidentemente que hay algo que no estamos entendiendo o evidentemente entró un virus en los CEOs que gastaron millones y millones de dólares en su educación en un tipo de bacteria cerebral
que no les deja ver el sol con las manos, ¿entendés? O sea, no, la verdad que no, no puedo entenderlo. Porque acá todos se tendrían que estar peleando para hacer el mejor producto que no sea ni controversial ni una mierda para tratar de falcar a la otra empresa de streaming. Porque con la competencia que tenés, no podés darte el lujo de sacar basofia. Así que si vos me preguntás a mí, la verdad que no lo entiendo. Para mí también tiene que fusionarse, por ejemplo, Disney. Disney tiene un montón de contenido copado como para solventarse. Contenido que ya hizo hace 25.000 años atrás, que yo no entiendo por qué carajo no lo incluyen. Pero aparte ha subido un montón de, digamos, de noticias. Vos has subido del tema de Disney, viste que has subido. ¿Cuántas noticias estás subiendo en tu Pero canal? loco, con la mano en el corazón, ahora pierden ya perdió la de Winnie the Pooh, ahora pierden el copyright de Disney, del De ratón, Mickey. de Que Mickey, eso ¿entendés? se lo tienen jurado. Vos lo cubriste ese, ¿no? Sí, Creo lo tengo el video y todo, tengo el video donde hago toda una analogía de un montón de cosas, que que yo puede, espero, loco, con todo respeto, que pero pasan quiero por tu. un crossover ¿cómo se llama? De Disney, del ratón, con Winnie the Pooh asesinos, man. Quiero un crossover, tipo Jason y el de Pesadilla. Pero, Quiero un crossover así. pero aparte, pasen por el canal de Guta que van a ver que tiene estas. Yo la otra vez seguí, había subido como 4 o 5 noticias de esas en el día, porque es impresionante lo que está saliendo del Sí, tema Disney. O sea, este, Disney se está quemando. Yo no sé quién está manejando la parte, digamos, de promoción de esa compañía, pero la están destruyendo a velocidad luz. Sí, Y yo la ahora, verdad que no lo puedo entender. A ver, a mí me encantaría. La única explicación que yo le encuentro, ya tengo que entrar en el abismo de la conspiranoia, ¿entendés? De hecho, creo que lo sí, hablábamos con vos, que el tema de que dejarlo a Bob Chapek, si no será una cuestión conspiranoica de alguien, de una tercera empresa, que sí, mete ese tipo de deseos para destruirla desde adentro. mm. Porque, Pero a ver, más que no el tiene SEO, explicación desde lo racional, sino más que solamente tiene explicación desde lo paranoico, si querés llamarlo así. no, no, más que el SEO hay gente metida en la junta directiva. En la junta directiva, claro. O sea, Chape que puede ser sí metido para fundirla, pero ya a ese nivel está metida la junta. Hay alguien de la junta que está manejando las cosas. Eso no es solamente Bob Chapek, es gente de la junta. Gente de la junta junto con Bob Chapek. De hecho, fíjate que lo que está haciendo Bob Chapek es sacar a la gente vieja de Disney. O sea, tiene toda la pinta de que se está preparando todo para volarlo. Sí, yo quiero ser mal pensado, me refiero, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, tiene más sentido de que Bob Chapek sacara a este tipo, no porque lo fuera a quedar en lugar de él, sino para ir aislando o sacando los jugadores tradicionales de Disney para después poder hacer un movimiento de destrucción que por el hecho de, no, este tipo puede quedar en mi lugar. Y se los digo por qué, porque es muy simple. Bob Chapek puede echarlo, sí, pero si tiene el apoyo de la junta directiva, ese tipo no se va. Porque viene la junta directiva y dice, no, los que te damos el poder somos nosotros, vos sos el vocero. Como CEO, vos sos el vocero. Y si la junta no está de acuerdo, no se hace. O sea, el tema de echar a ese tipo fue con apoyo de la junta, de la mayoría de la junta, no digo que toda la junta esté metida, pero si vos tenés la mayor parte, bueno. Pero bueno, decime, vamos a ir cerrando un poco el tema así nos vamos ya con las argollas de poder. Como me gusta llamar a esta porquería que va a sacar Amazon. En mi, ojo, al que le gusta me parece bien, pero en mi opinión es horrible. Estoy podrido de leer toda la mierda que sale contra el fandom. Voy a traer un poquito más de mierda acá de noticias también como para irles mostrando por qué estoy tan enojado con Amazon.
Es personal ya a esta altura. O sea, cuando atacan un fandom, como se ha atacado a este fandom, como se han atacado a otros fandom, ya no merece mi respeto a Amazon. Pero es un tema personal. Pero, ¿qué dirías de esto? ¿Vive, muere, tiene futuro, no lo Mira, tiene? decírtelo, decírtelo sería una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no terminé de ver la core, porque no la quería terminar de ver, porque me parecía algo bueno para verlo cuando no tuviera nada. Así que no te puedo decir, y tampoco soy un gran conocedor de la franquicia como para decir esto está. Yo vi el tráiler y es todo lo que me hubiera encantado ver en Dungeons and Dragons. Es todo lo que te puedo decir. Ahora, si va a ser una buena predecesora de Game of Thrones, no te lo puedo decir. Para nada. Pero hay cosas que vi ahí que me encantaron. Ahora, si van con la franquicia, si van con lo que todos conocen del lore y eso, ya no te lo puedo decir y sería una responsabilidad de mi parte. Pero Mm. yo vi el tráiler y el tráiler me gustó, más que el de Dungeons and Dragons, más que el de Lord of the Ring, más que un montón de otras cosas que he visto. ¿Está? Pero, a ver, es lo que sería el Señor de los Anillos si no fuera el Señor de los Anillos. Yo veo esto y si no sé qué es Game of Thrones, me dan ganas de verlo. Esto es lo que te puedo decir. Bueno, bien. Muy bien. Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Voy a esperar el primer capítulo porque, ya te digo, la promoción me pareció horrible, pero hay cosas del tráiler que me gustaron. O sea, realmente hay cosas que me llamaron y wow, me gustaría ver el primer capítulo y ver qué tanto de lo que hablan es cierto o no. ¿No? Vamos a pasar ya directamente al Lord of the Rings, que esto va a ser. Puf, Bueno, mientras vos pasás, le respondo a Franco Oviedo, que no me lo pregunta a mí, te lo pregunta a vos, pero si me permitís lo contesto. ¿Cómo Anma no? dice, ¿vos crees que se pueda crear una serie o película de Warhammer 40.000? Bueno, te Sí. cuento dos cosas. Si te gusta Warhammer 40.000, hace poco yo en mi canal había mucha gente, yo te cuento, si no me conoces, Traumaqueto cómic, ¿no? Para los que no pueden conseguirlos. Y había una persona que me pidió, yo siempre ofrezco, sin necesidad que se pongan en mi canal ni nada por el estilo, que me manden un mail que está en alguna de las cajas de comentarios de mis videos y me lo podés solicitar y yo les mandé toda la colección de lo que hay tradumaquetado de Warhammer 40.000 por si te interesa. Pero al margen de eso, también hablamos en su momento que Henry Cavill, que es un gran jugador de Warhammer 40.000, estaba intentando ser el protagonista de una serie de Warhammer 40.000. La única condición que él ponía, además de la plata seguramente, es que se haga fiel a los libros y a los cómics. Así que tanto Mass Effect, que lo quería hacer él, como Warhammer 40.000, se corría un rumor muy fuerte de que tenían ganas de que lo interprete Henry Cavill. No sé si te respondo, pero bueno, es lo que se conoce hasta el momento. Listo, vamos con la sangre por los ojos. Bueno, muy bien. Ah, Bárbaro. pero no ibas a mostrar El Señor de los Anillos. ¿No estás Está poniendo acá, 300? Ah, está pensé acá. que estabas poniendo 300 ahí. No, 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 no. Ahora me estaba comentando Sedberg que R.R. Martin plantea que la guerra de secesión es una guerra justamente porque se prefería a un hombre en lugar de una mujer. Entonces, del punto de vista ese, estaría de acuerdo con el tema heteropatriarcal. Por eso yo decía, yo hasta verlo, ver qué es lo que van a plantear y cómo se va a plantear, eh, realmente no puedo decir de que vaya a ser malo. Ahora, si vas a centrarlo, independientemente de cómo esté escrito, como algo heteropatriarcal, seguramente vas a tener un problema, porque hoy en día la gente está podrida de eso. Independientemente de que esté escrito así, ¿eh? O sea, yo creo de que va a haber un problema. La gente no te lo va a consumir. Voy a refrescar esto primero, antes que nada. Ahí. ¡Ah! Ahí está. Bueno, 300. Digo, 300.
Mirá la 300, cantidad de 300 esto. golfas y golfos. Digo, elfos y elfas. Y Gelfes. Acá lo tenemos. Números un poco, ¿no? Esto salió 22 de julio, salió hoy. Este es el tráiler, el famoso tráiler que todo el mundo pedía, como tal, ¿no? Tráiler, tráiler, no teaser, ni teaser del teaser, ni teaser del teaser del teaser. 27.000 likes, 42.000 dislikes. No sorprende mucho, o sea, guerra civil dentro del fandom. O Veremos a ver sea, qué tal. solamente para los que no entienden bien, ¿no? Tiene más dislike, o sea, casi el doble de dislike que like. Sí, ¿Está? sí. Va, no, el doble no, porque sí es 54.000, o sea, Bueno, tiene está. Sí, tiene más. una vez y media más, ¿te parece? Sí, sí, tiré así como por tirar. Ah, Pero les tiene, cuento, les cuento, me olvidé ahora que le estaban diciendo, me olvidé algo muy importante, que lo iba a decir y me olvidé. En The Game of Thrones, cada vez que la veo, tiene como un dejo así copadito porque mi ahijada se llama Daenerys. Nada, cada sí, dato de color al pedo. es cierto porque lo habías dicho. Sí, No, me había pero olvidado. estuvo bueno la aclaración de Sedberg, lo mandó recién, y tiene razón, en parte la guerra Targaryen viene por ahí, por un tema de que no quieren a una mujer dentro del trono. Pero si ese va a ser el foco, vas a tener problema con todo el resto de los productos que han salido basándote en el tema de heteropatriarcado, independientemente de que esté escrito así o no. O sea, porque se va a asociar a eso. Por eso digo, la promoción no la hagas así, mostralo, pero no hagas la promoción de esa manera, porque la gente se va a acordar de un montón de otros productos que fueron promocionados de esa manera. Y eso es un error. Y es culpa de la industria. Pero bueno, acá tenemos a Galadriel, princesa guerrera, Prime Video. ¿Y qué te pareció esto? A ver, ¿cuándo lo viste? 300, me hizo acordar a 300, te juro. Cuando acomodaban los cadáveres, hacían el muro de cadáveres, eso me hizo acordar. Y aparte encima el casquito era más o menos parecido. Los cascos, ¿qué te parecieron los cascos? Eh, ¿te recordaron ¿A o te qué? evocaron a El Señor de los Anillos, esos cascos? No, boludo, a ver, te lo voy a hacer así como de onda, como para cagarte el tráiler. Sí, Bueno, supongamos que yo no me acuerdo de los libros, no leí los libros, nada, ¿no? Pero sí conozco El Señor de los Anillos, porque vi la película, ponele. sí. Nada de lo que vi en este tráiler, en estos teasers y todo lo mar en coche, nada me hizo ni siquiera referencia al Señor de los Anillos. Nada me acordé que digo, mira, esto se parecía a. Creo que la imagen del enano me hizo acordar un toquecito al Hobbit, por 2 segundos. Pero todo el resto, nada me hizo acordar al Señor de los Anillos. Y yo dije, bueno, pará, Gustavo, sos un hijo de puta que sos un aviador serial. Y digo, bueno, vamos a tratar de justificar el por qué. Debe ser porque como es una época que no está muy clara en Tolkien y que por ahí no lo he leído tanto y lo que leí no lo recuerdo, entonces todo eso me hace parecer de que, claro, como no conozco esa época del Señor de los Anillos, no hay nada que me lo haga recordar. Pero Claro. no, después dije, no, boludo, no, no. Por más que le quiera poner esa onda y que quiera justificar algo, algo por el estilo, no, boludo, no vi nada que me haga acordar del Señor de los Anillos. Es Este. más, me hizo acordar más al Señor de los Anillos, me hizo acordar más lo de House of Dragon que esta porquería. ¿Qué te Voy a pareció ser ese muy hate? sincero, ¿eh? Voy a ser muy sincero. Si vos no me decís que esto no es El Señor de los Anillos, yo te lo puedo ver como una serie fantasía y seguramente la re disfrutaría, ¿eh? No lo sé, pero seguramente lo re disfrutaría. Ahora, cuando me decís que esto es El Señor de los Anillos, automáticamente se me abren los airbags y me pegó el huascazo contra el volante. ¿Entendés? ¿Qué Porque la verdad que no. Ahora, seguramente es una serie espectacular si no fue El Señor del Anillo. Capaz que debe ser lo mejor que hay. No lo sé. Pero no, no vi nada, nada. Ni un elfo. Es más, en un momento te tuve que preguntar cuando lo veíamos, boludo, ¿quién es esa negra que no la distingo?
Y cuando me dijiste que era Tamriel, no, si tenía una masa de 5 kilos, iba, Tamriel. ponía mis partes nobles encima de una mesa y sacatuca tu peluca. Sí, yo vi una comparativa de Termiriel y yo dije: por Dios, ¿por qué Pero ponen boludo, Tamriel era más blanca que Ana Bolena, man. Ana Bolena es negra. Sí, por eso. Ahora es negra, pero digo la verdadera. Boludo, Tamriel era más Bueno, blanca que la pero leche, man. La leche ya no, parecía chocolatada al lado de Tamriel. no, ya no. Ya ahora ya no es más, no te enteraste, no te llegó el meme, el memorándum, El memo ya no me llegó. Chapek, no te Chapek se lo llegó. guardó, boludo. Se lo guardó Chapek, no, ya no es más. Vos sabés que parece que no. Decidieron, decidieron que no. Pero sabes que cuando yo vi la escena que destapan así como era que se llamaba la bola esa que podía mirar al. ¿Cómo era que se llamaba, boludo? El orbe, el orbe. El orbe, Sí, pero tenía un nombre, bueno, no me acuerdo. Que lo destapan así, que estaba Galadriel y estaba la negra. A ver, se me cruzaron los cables, se me implotó el cerebro, porque sí. lo que yo más o menos recordaba no me cerraba y digo, puta, ¿quién es? Tan mal estoy, hace tanto que leí esta porque el Palantir, está bien, muchas gracias, Esteban. ¿Me entendés? Digo, ¿qué onda? ¿Quién es esta mina? Y cuando me dijiste tan real, dije, no seas mal. Es tan real, sí. Es tan real y digo, y se nota, ¿no? Obviamente, porque si vos lees los libros te das cuenta de que es tan real. Sí, no me quedaba ni la menor duda, boludo. Si vos te pones a pensar, obviamente, ¿quién más puede ser? Esta imagen, por ejemplo, tiene, supongo yo, ¿no? Ay, ¿cómo puedo decirlo? Tiene como la idea de generar devastación, ¿no? O sea, como el peligro inminente. ¿A vos te transmite eso? No, ¿Qué te transmite? O sea, cuando vos lo ves, ¿no? ¿Qué te transmite? Porque yo considero que esto está hecho para eso, ¿no? Como para decirte, bueno, hay un peligro inminente o hay me transmite que los kryptonianos quieren venir a hacer terraplanismo, terraformismo, y Superman está con el traje negro, en puede un ser. montón de Yo, montañas de huesos que se van hundiendo de kryptonianos. yo pensaba en eso, vos sabés, ahora que vos lo dijiste. Sí, es una buena opción, ¿eh? A mí, por ejemplo, no sé por qué esto del CGI a mí no sé por qué. Y mira que lo tengo al máximo, ¿eh? Tengo puesto a 1080 y no me convence, no me convence. Es como que lo ves, no sé si es que está sobrecargado y da la impresión de ultra falsedad, Es no que vos sé, también fijate, boludo, cómo termina la pirámide donde está la mina acumulando los cascos, y es sí, físicamente imposible. sí, la Termina en realidad una sí, pared, boludo. Salvo que pongas una pero, pared invisible pero ahí que termine de forma recta, se te vinieron arriba todos los casquitos, boludo. Sos un cuerpo más debajo de esos casquitos. no hay viento, ¿viste? ¿Te diste cuenta? No hay viento, no hay física, no hay lógica, no No hay hay, no hay, viento. no hay Tolkien. Yo sé que es buscarle el pelo al huevo seguramente, pero no hay nada aparte. Creo que por eso es que me parece falso. Ahora que lo estaba viendo, parecería que hubiera un cierto movimiento hacia acá, pero claro, es como decir, esta pirámide así es imposible. Aparte los cascos son redondos. eh, o digamos de una manera un poco circular. No podrías ponerlos así bajo ningún concepto. No, no, Yo a no, veces no, pienso no, que nos no. tratan de pelotudos, porque, a ver, esto en postproducción no puede pasar, boludo. No, no puede pasar, No puede realmente. pasar, boludo. Son cosas muy obvias. Es como, a ver, yo siempre, pobrecita, ¿no? Pero digo, es como Riva en Kenobi, boludo. La posición de la mina cuando va caminando y haciendo patito, cuando dobla la esquina, eso en postproducción no puede pasar, boludo. No puede pasar que los tres chabones de 2 metros no agarren a una pendejita y vayan acortando los brazos como un tiranosaurio rex para no agarrarla. Eso en postproducción no puede pasar, boludo. No, no puede pasar, no puede pasar. Eso nunca en la vida puede pasar. Es como. Vos sabés que lo estoy viendo, lo estoy tratando de entender esto, pero. Es que, ¿sabes Lo, por qué no lo entendés? Porque tu cerebro lógico ve algo y no entiende la ecuación, ¿entendés?
lo está mirando y tu cerebro automáticamente lo estás viendo así y tiene un montón de errores eso, que si no te pones a mirarlo de forma de película, lo estás viendo y te hace como un, no sé, hay algo mal que no está bien, ¿entendés? Es como dicen, ¿no? Tu cerebro lo sabe, como dice Red Letter Media. Al final tu cerebro se da cuenta. Como que te lo avisa, ¿no? Te dice, no, mira, esto no, 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 esto no está nada bien. Y es terrible, pero fíjate que esto se ve bárbaro, por ejemplo, ¿no? A Bueno, 1000 a 1080 se ve mejor. ¿Te acordás que lo vimos en 2 calidades? sí. Menos de 1080 esto se ve horrible, ¿eh? Espantoso, pero a 1080 se ve mejor. Yo te soy sincero, esa imagen me hace acordar mucho a las de Jackson, ¿no? La de Peter Jackson, esa cuando Sí, estaban así cuando mostraban esos paisajes, así que entraban en el país de los elfos, en Rivendell, me hace sí, acordar. Tiene lindo. A mí me gusta ese tipo de fotografía. Me parece que está bien logradito. Ahora, sí es verdad, menos de 1080, corchazo, en cada corchazo, ojo, corchazo, ¿eh? en cada Corchazo. ojo. Yo no lo podía creer. En un momento, ¿te acordás que en un momento te dije: "Pará, déjame verlo a mejor calidad, a ver si esto mejora", porque no, esto no puede ser así. Esto realmente llegaba un momento que vos decías: "No, no, no, esto se está viendo horrible". Y sí, y era tal cual, se veía muy feo. Ahora, lo que no me cierra mucho, ahora que lo estoy viendo con alta definición, ¿esto no te parece más a una maqueta que una ciudad? Si lo ves. Es que por eso me parece que está hecho la toma desde muy lejos, que es diferente a cuando te la hacían la de Rivendell. ¿Tá? La de Rivendell te la hacían medio de lejos también, pero como en perspectiva. Acá te están haciendo algo plano. Ujú. Para que Y no no, salte, decís para vos, que no salte, para que no para que salte. claro, así no canta como un canario, porque ahora que lo estaba viendo un poquito más, yo decía: "Pa, esto es la verdad, pues mira, esta parte de acá, esto lo veo falso". Capaz que más cerca, si lo hubiesen hecho más cerca, que se viera un poco más la textura, se vería mejor, ¿no? Si hubiese Claro. hecho una toma un poco más cercana, ir pasando, ir mostrando toda la ciudad, ¿no? Con textura, Por eso para mí está hecho bien a propósito, bien de lejos. sí. Y te ahorras un montón, porque las texturas no te aparecen. Te ahorrás renderizado en tiempo en renderizado, que los tipos son exactamente lo que se quejan, que no tienen tiempo de renderizado. Y no te olvides que también es una producción de millones y millones y millones, que son 5 temporadas Ah, y que están todas hechas, se están todas produciendo al mismo tiempo. sí. Son como tener 5 producciones con un mismo estudio de efectos especiales. ¿Sabes lo ¿Sabés que la zona de renderizado que tiene eso? sabes lo que estaría bueno revisar ahora que vamos a ir viendo el tráiler de a poquito? Tenemos que ir viendo el tema de las texturas, porque me parece que ahí es donde va a saltar la perdiz, si realmente hay un problema con texturas o no, ¿no? ¿Qué te pareció el ron? ¿El qué? El ron, el Ay, que estoy mostrando. no, un corte de testículos, boludo. O sea, Elrond, ese pelo corto, boludo. ¿No te Escuchame, acordás a Weaving, no? Weaving era una mala hostia total. Vos lo veías y era terrible. sí, no, 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 cualquiera. Sí, Elrond, el verdadero, para mí el verdadero el de Jackson, tremendo, man. No, porque aparte ya lo venías viendo badass desde Matrix, ¿entendés? Entonces llegaba ahí y vos decías, sí, sí, esto es cualquier cosa, boludo. Esto es cualquier cosa, man. A Elfos mí, con pelo corto, no sé, boludo. yo La verdad que no. escuchaba, yo escuchaba a este Elrond cuando le dice, es suficiente Galadriel, prácticamente como rogándole, ¿no? A Galadriel, y yo pensaba, no, Elrond no diría eso, a menos con la mala hostia que tenía. Aparte, tenía mala hostia con todo el mundo, el Elrond. Era ultra serio y ultra imponente. Y este es como la versión beta de Elrond. La Proto ver Elrond. Claro, la versión pagafanta de Elrond. Pues yo decía: este no es Elrond. Tráeme al otro, al actor original, tráemelo porque este no es Elrond. Este es Sauron, más te digo.
Pero boludo, no es tan difícil hacer las cosas bien. Séme sincero, boludo. Por la misma plata, ¿no te gastás 2 minutos y buscas algo más parecido? O sea, no son IPs o producciones que vos digas, uy, voy a dejar mi marca, man. La marca siempre va a ser de Tolkien. El showrunner se va. Por lo único que se puede llegar a acordar uno del showrunner porque hace esta mierda. ¿Entendés? O sea, dejate de joder, hacé las cosas más parecidas. ¿Para qué te buscas un problema? ¿Para qué te buscas un problema de cómo se llama? Con los fans. ¿Para qué te buscas un problema de que te puedan boicotear la serie? ¿Para qué te buscas un problema de facturación con una megaproducción que gastó 1.500 millones de dólares? ¿Para qué, boludo? Si es tan simple y tan sencillo hacer las cosas bien como apegarse un toquecito al guión, man. ¿Para qué? ¿Qué se creen? ¿Que van a marcar huella? ¿Que van a quedar ¿cómo se llama esto de la historia? En los aurículos me sale, boludo. Bueno, no importa, ya me estoy calentando. ¿Y van a quedar en los libros de historia como los mejor showrunner? ¿Qué es lo que le pasa a la cabeza para estos tipos? Y vos, Realmente me encantaría saber un segundo, si pudiera un deseo hoy, querría saber qué mierda estar un segundo en la cabeza de estos tipos. ¿Por qué buscarse un quilombo al pedo? Hay cosas que no se manchan, hay cosas que no se tienen que tocar. es Anales, que ahí está, Henry. Por eso no entraba en mi cabeza. Porque los anales, ¿entendés? ¿Qué mierda tienen en la cabeza estos tipos? Anal, mierda, sabelo, gracias. La a ver verdad, yo no acá. entiendo qué hacen estos tipos, no, no, no sé. Yo pensaba de que, ahora para responder un poco el tema que decía que ganó el patriarcado en la guerra de sangre y fuego, yo lo que entendí es que fue el principio del debilitamiento Targaryen. O sea, la guerra civil Targaryen generó el debilitamiento de la casa. Mataron un montón de dragones antiguos, viejos, murieron, y terminaron debilitando la posición Targaryen. Fue el principio del fin para la familia Targaryen, la guerra civil. Eso fue lo que yo entendí. Por eso digo, independientemente de que si era el patriarcado o no era el patriarcado, a mí lo que me dejó la guerra civil Targaryen fue que fue el principio del debilitamiento político, fue una lucha de poder, nada más. Sí, que era porque querían un rey como hombres, pero en el fondo era una guerra de poder. ¿Quién iba a liderar la familia y nada más? Y eso termina generando un gran debilitamiento en la familia Targaryen, que hasta el momento se había mantenido unida. Y eso fue el principio de la división de los Targaryen. Y eso permitió que posteriormente cayera la casa. Pero hablando de esto, yo realmente, volviendo al Señor de los Anillos, puf, esto, por ejemplo, ¿te parece el Señor de los Anillos? Si te muestro esto, niños, ahí en el... No sé si son elfos, no, no puedo verle las orejitas. Esto no sé ni qué es. Estos son humanos, supongo. Esto también, o sea, estuve revisando un poco, ¿no? La gente, los más conocedores en realidad del Señor de los Anillos, y dicen de que esto de las gaviotas, ¿no? No me acuerdo de qué ciudad era, no me acuerdo de qué ciudad era, que cuando vos te acercabas, las gaviotas venían y te rodeaban, entonces hasta un ciego podría saber de que estabas llegando a esa ciudad por el ruido de las gaviotas, ¿no? El problema es que parece que los showrunners dicen de que estos barcos no están yendo para allá. Para esa ciudad. Entonces no entiendo por qué hicieron esta alusión. No sé si vos te acordás de algo de eso. Lo que no entiendo, no te entendí lo que me quisiste decir, porque ahí el barco se nota que está yendo para la dirección de los Martín Pescadores. Sí, pero en teoría ¡Ay! Pará, esta pará, pará. Sacá eso. No, me arden los ojos. Prefiero el negro rubio, mirá. mirá, te está dando un besito, Guta, te está dando un besito. Pa, no seas malo.
Ay, por Dios, ¿cómo podés hacer mirá, cómo podés hacer algo así, boludo? Ya tengo la miniatura, ¿eh? Ah, pero Un ¿por be qué, Te boludo? está ¿Qué tirando un necesidad? besito, Guta. En Esto es serio, un boludo, hard ¿qué food. necesidad hay de eso, man? Sí, se nota, ¿no?, de que esto es una peluca, ¿verdad? ¿O me parece solo a mí? No sé, boludo, pero vos imaginate, si esas son las orejas, boludo, imaginate cómo salen para. ¿Qué le pasó, boludo? Le agarraron 4 caballos y se la tiraron para adelante y para el costado. Porque si con la porra que tiene el tipo eso sobresalen así la oreja, fa, ¿para qué tirar? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué Pero quiero el hard, Palantir? ¿Para qué quiero el Palantir si estoy escuchando lo que pasa mirá lo en que toda la Tierra Media, boludo, con eso? como que esto canta un poco con una producción de 500 millones, para la primera temporada, me refiero, ¿no? ¿No te canta un poco esto No me cuando canta lo ves? nada, boludo. Parece el Guta, que parece como que si yo mismo me estuviera cantando al oído, pero sin ponerle onda encima. Pa, eso sí sería complicado, ¿no? Eso me canta. Ahora la gente que le parece, que quiero ver un poco qué le parece a la gente, ¿no? Porque digo, Ana Morena. Acá mencionan a Ana Morena. Es una montaña de limones, dice otro. Acá llegó el bigote. Error 404. A ver qué más. Voy a elegir lo que pueda. Me recuerda a la pila de cráneos de los Kurán. Eso hacen con los rivales, no con sus soldados. Sería como deshonroso. Y yo creo que sí. Creo que la idea de esa montaña de cráneos es mostrar una especie de algo impactante, ¿no? Pero creo que no lo lograron, ¿no? Con A mí esto me bajó impactó. el. A mí me impactó de tal manera que quería arrancarme los ojos con una cucharita de tomar helado, boludo. A mí me impactó. Acá me dicen de que ponele el verdugo, me dice que no le movió un pelo. Me parece una serie genérica. Yo creo que esa es la definición, ¿no? Podría ser El Señor de los Anillos o podría ser, no sé, Dragones y Mazmorras o podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Se está transformando un poco el contexto. Era un poco lo que decía el artículo, después le voy a traer a Tom Shipping, lo echaron por decirle a Amazon de que estaba banalizando la obra de Tolkien. Entonces, aparentemente, según un rumor, fue echado, fue sacado del proyecto, por decir realmente que esta obra está perdiendo identidad. Es lo único que dijo. Y creo que tiene razón. Esto podría ser Juego de Tronos, podría ser cualquier otra IP. Pero que hasta capaz que la serie esté buenísima. Ponele, capaz que la serie está digna de verla 42 veces. El tema es que le pones El Señor de los Anillos y automáticamente ya está. Porque vas a entrar en conflicto con que no es El Señor de los Anillos. Entonces, al pedo, hubieran hecho esta misma producción con el nombre, no sé, Suculito Sakayama. Y ya está. Acá hablan de que se ve deshonroso para los guerreros, ¿no? Que es lo mismo que se hablaba un poco más arriba, de que esto se lo harías a los enemigos, no a los aliados, ¿no? Dicen que es una ecuación antivida. Ahora aparece Darkseid. Acá dicen lo que vos decías, ¿no? Dice el verdugo. No sé cómo no se le cayó la pila de cascos encima. La física no aplica en la Tierra Media, man. No ¿Saben? aplica. Yo creo que viene por ahí el tema de que cuando lo veo hay algo que me dice que es falso y me parece que viene por ahí. No veo viento, Claro, no el veo. cerebro colisiona, man, colisiona. Es increíble. Desencajan, mirá esta. Desencajan esos árboles ahí amarillos, parecen la ciudad de Polenta. La Polenta del verso. Fa. Encima que voy a ver esta poronga, me voy a sentir en Argentina. Fa, no seas malo, boludo. Dame un Mirá si poquito de aparece, esperanza. mirá si aparece, ¿no? Al verso como el presidente de los enanos. Diciendo, voy a devolver el asado a. ¿Cómo es No. que se Bueno, viste que llama la? En Argentina, lo que hicieron ahora es chorizo de polenta.
¿En Usan serio? el forro del chorizo y le encajan polenta adentro. Por el Y lo amor de hacen Dios. en la parrilla, lo que sea. Chorizo de polenta, ¿y eso cómo queda? Chori polenta, creo que le pusieron, o chori no cuán, no sé cuánto. Hijo de la Terrible, madre que boludo. Terrible. acá dice, la mina del fondo es la Virgen de Guadalupe, otro dice, es la versión de Niño Rico Mi Mano, el ron leche de soja, este es el ren, la versión mexicana, creo que no gustó mucho, ¿eh? Acá dice, mira, tráiganme a su homólogo mexicano, señor Spielbergo, los Simpsons siempre un paso adelante. Yo creo que tienen razón, ¿eh? Spielbergo. Tolkien tiene influencias católicas en su obra. Sí, es cierto. Creo que el resto se lee más que claro. Eh, aparte de quemar la IP y tirar plata, nadie sabe. Es que es algo extraño esto, ¿no? Vamos a seguir viendo esta cosa, a ver, Pero ¿no? pará, hagamos un análisis posta, ¿no? Hagamos un análisis Sí, posta. Besos, ¿no? sí, Besos y abrazos. No, sí, besos. De algún lado tuvo la inteligencia y la capacidad para ganar toda esa fortuna, ¿no? sí, la Bueno, tuvo. vos cómo podés pensar que un tipo que tuvo esa capacidad no tenga la capacidad para darse cuenta de estas cosas, ¿no? ¿Cómo puede tomar estas decisiones? Un tipo que está dedicado obviamente a hacer guita, que la hizo, que es inteligente. Capaz ¿Cómo que tiene puede? asesores. Debe tener asesores. Sí, boludo, pero pará, no seas malo. O sea, vos podés tener 20.000 asesores, pero sos vos el que tomás la decisión. Y un tipo que llegó donde llegó ese tipo, no podés, boludo, tomar este tipo de. No podés hacer esto. Si sabés que va a haber quilombo. Y más, a ver, si vos me decís, bueno, fui pionero y soy el primero que me voy a hacer algo progre. ¿No? Soy el primero. No sé qué va a suceder, no sé qué reacción va a tener el mundo con lo progre, no sé nada. Bueno, te entiendo que cometas ese error, pero boludo, estos tipos tienen 42 monitores en su casa. Uno está mirando la bolsa, otro está mirando esto, otro está mirando lo otro. Entonces, cuando vos ves qué pasa cuando una película de Disney se cae a pedazo y las acciones te bajan a menos $25.000, automáticamente te das cuenta que eso no va a funcionar. Entonces automáticamente tomas la decisión para no caer en ese Ojo, error. yo quiero pensar eso, pero ¿sabés qué pasa? Que no te olvides que Amazon es una compañía tan enorme, tan gigantesca a esta altura, ¿no? Estoy hablando. Ahora es una compañía macro, ultra macro. Entonces, quiero pensar de que el problema viene por ese lado, de que a esta altura lo que está necesitando Besos o debe tener en cada área un asesor de confianza. Y No, 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 pero calculo pará, que con yo eso, recuerdo cuando pasó lo del Señor de los Anillos, posta al principio, que me tuve que leer un montón de libritos y un montón para hacer mi review de lo que estaba sucediendo y mm, sacar de que los elfos no eran negros, de que no existían esos druidas con las capas de cuernos de Huemul, ni nada por el estilo. Y yo me acuerdo patente haber leído una declaración de Joe Bezos que dijo, Capo, mi sueño siempre fue tener una producción del Señor de los Anillos. Por eso gastamos 250 millones en comprar los derechos de la segunda era. Ta, 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 ta. Y estoy muy entusiasmado porque siempre quise mi visión del Señor de los Anillos. Y cuando tomaste esa decisión, que no fue hace más de 5 años, ya se venía a pedazos toda la industria del cine con el ponte progre, hazte pobre. ¿Entendés? Entonces que no me vengan a decir que Joe Bezos no sabía, porque se metió de lleno en este proyecto. Salvo también, obvio, que me cague esa mentira con la declaración esa. Bueno, ya ahí está. Listo. Le ponemos la frutillita y me voy a comer el postre. sí, puede ser, o sea, pero el problema que yo veo Besos va a decir cualquier cosa, lo que diga su asesor. Por eso te digo, eso puede ser el asesor diciéndole, vos decide que sos fanático del Señor de los Anillos y que gastaste esto por tal cosa. El tema es, o Besos tiene una visión distinta del mundo, lo cual me sorprendería, pues es un tipo como vos decís que hizo un montón de plata, o la otra teoría que puedo tener es
alguien, puso a alguien que en teoría sabe un montón de cómo venderte este producto y lo está asesorando mal. Son las 2 opciones que tengo. O Bezos es una normal, que no creo que lo sea, porque es un imperio. Hay una tercera, que es Bezos, como el ingreso viene por el lado de Amazon y no depende del cine, quiere imponerte su visión de cómo debería ser El Señor de los Anillos, pero no creo que el tipo esté tampoco tan interesado en imponerte nada, el tipo quiere hacer plata. Salvo que ahora tenga estas ideas mesiánicas, ¿no? Yo te voy a decir cómo es el mundo. Que puede ser, ¿eh? No digo que no, podría ser perfectamente. Pero no me suena tanto. De un tipo que ha hecho tanta plata, no creo que sea tan tonto. Y más viendo a la competencia como le ha ido. No sé, ¿vos cuál pensás que es la teoría válida? Es que no lo puedo entender, ya te digo, no puedo entender cómo una persona tan inteligente que hizo tanta guita, que seguramente tiene 42 monitores en su casa, que tiene asesores que trabajan con estadísticas, que trabajan con tablas de progresión y un montón de cosas, acepte una cosa así. Te lo puedo entender si sos el pionero en el entrar al mundo woke, pero no lo puedo entender cuando ya viste cómo se te está cayendo a pedazo Marvel, cómo se cayó a pedazo Netflix, cómo se te está cayendo a pedazo un montón de cosas, y vos decidas seguir ese mismo camino. Y aparte alegremente, ¿no? Porque ¿Entendés lo que te quiero decir? No entiendo cómo, pero no lo entiendo, saquémoslo a besos, no lo entiendo cómo lo hace ningún CEO de ninguna de estas empresas de entretenimiento, cómo toman esta misma decisión viendo totalmente el fracaso, teniendo tanta controversia. Entonces, a mí la única que me queda es entrar en el pozo este de pensar de que hay algo más atrás, algo más que los tipos dicen, bueno, está bien, hoy pierdo 1.000 millones, pero con esto que estoy haciendo dentro de 30 años, somos 1984 y manejo todo, no sé, todo el producto interno de todo el mundo completo, ¿entendés? O me quedo con todos los recursos y ya le lobotomicé tanto la cabeza a la gente que ya no piensa por sí mismo, entonces tengo esclavos para, no sé, fomentar el cultivo en todo el planeta y no pagarles un mango. No lo puedo entender, boludo. Si me lo preguntas, no lo puedo entender. Porque en mi yo, época, la gente que iba a Harvard le pagaban un fangote de guita para tomar decisiones que hicieran ganar tanta plata que pudieras absorber a tu competencia. Esa era la cuestión. Te pagan un sueldazo más bonos por producción. ¿Entendés? Y ahora todo lo que veo que son CEOs que lo único que hacen es hacerle perder plata a las empresas por una cuestión de agenda. Entonces me estoy dando cuenta de que algo más tiene que haber. Obviamente, ni tu mente, ni mi mente, ni nosotros nos vamos a dar cuenta, pero es evidente que no, hay algo más que no sabemos, pues si no, no puedo entender la negligencia que hay, o bien Harvard se convirtió, no sé, en el jardín de infante del oceo, porque no puedo entender el grado de inmadurez de este tipo de gente. es que, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que esto está hecho a posta, no sé si por parte de Besos o por parte, ya te digo, de algún asesor que se esté haciendo cargo de la asesor, no, de algún encargado que se esté haciendo cargo de todo esto. Porque vos fíjate que lo primero que hicieron fue infiltrar a la sociedad Tolkien, ¿no? Fue lo primero que hizo Amazon, meter gente que promoviera a esto, esta visión. O sea que saben de que esta visión no es la visión de los libros. Por eso te digo, capaz que Jeff Bezos le dijeron decí esto porque vamos a plantear algo alternativo, porque no tenemos derechos. Vamos ni siquiera a entrar en un tema de conspiranoia. Vamos directamente a un tema más práctico, ¿no? Y que le hayan dicho a Bezos, mira, vamos a reescribir todo porque es la única manera de que esto funcione con los derechos que tenemos y nos parece que lo que más va a vender es la guerra con Sauron. Ponele. Bárbaro. Bien, o sea, la segunda era. Fantástico.
pero se encargaron de infiltrarse en todo lo que pudiera dar validez, pensando que la gente iba a ser tan idiota de que iba a decir, ah, sí, bueno, si estos tipos lo dicen, o sea, estos tipos lo dicen, como yo te puedo decir, ¿sabes qué? Esto es re fiel a Tolkien. Y yo no soy un profesor de Tolkien. Puedo tener un doctorado honorario, ¿eh? Y ser un profesor en Tolkien porque vino, no sé, Juanita, la de la esquina, y me dijo, vos sos doctor en Tolkien, te voy a dar un doctorado honorario. Podés pagarle a la sociedad Tolkien para que le dé un doctorado honorario a esta, ponele a Un la honoris causa. Maldonado, un honoris causa, y es doctor, profesora en Tolkien, no, doctora en Tolkien. Y no necesariamente significa que sepa. Hay un montón de esos casos, o sea, en esto no, digamos, no es ni descabellado ni un disparate decirlo. Pero en el caso del Señor de los Anillos es más flagrante porque se está destruyendo cualquier cosa que pueda, digamos, ir en contra y que tenga peso para decir, esta no es la obra de Tolkien. Lo que se está intentando es avalar algo en lo cual activamente Tolkien estaba en contra, que era cambiar el sentido, los personajes o la visión del escritor, en este caso Tolkien, de un mundo para negar la realidad. La realidad es que Tolkien no estaría de acuerdo con esto. Esta no es la obra que a Tolkien le hubiera gustado escribir. Si le hubiera gustado escribir esto, lo hubiese escrito. Esta es la obra que esta gente quiere escribir. Es como pasó con He-Man. Si vos me querés hacer un Revelation, decime que vas a hacer lo que se te cante y que no vas a seguir nada del canon. Y no pasa nada. Entonces veo a Tila actuando como otra persona, veo a Adam actuando como otra persona y digo, bueno, como vos decías, la versión infantil que hicieron de He-Man no te cae mal porque te dijeron, esto es otra cosa. Bueno, planteame que esto es, no sé, inspirado muy levemente en el mundo de Tolkien. No pretendemos hacer una continuación ni una precuela de El Señor de los Anillos, pretendemos hacer otra cosa, pero inspirarnos en lo de Tolkien. Bueno, después cada cual decidirá. La verdadera guerra es en un montón de discursos que se hicieron en donde se está planteando que esto le hubiese gustado a Tolkien y que esto era lo que Tolkien quería, cuando Tolkien dijo que esto no lo quería, bajo ningún concepto. Y está en las cartas de Tolkien. O sea, en eso no hay discusión. Podés tratar de... Esto es como cuando, viste, vos querés dar tu opinión sobre algo en lo que tenés razón y hay otro que está gritando bien fuerte para que vos no puedas hablar y que no te escuchen los demás. Bueno, eso es lo que está haciendo Amazon. Está gritando cosas que en realidad todos sabemos lo que Tolkien quiso porque lo dejó escrito aparte. Lo peor de todo es que está escrito eso. Eso se sabe. Tolkien, de hecho, no se dio muchas veces los derechos, justamente por eso, porque no era flexible en base a qué podías adaptar y qué no. Muy pocas cosas te permitía cambiarle el significado y él decía cómo podías llegar a hacerlo. Ni siquiera le daba la libertad a los cineastas. Entonces, no sé por qué tomar la segunda edad tampoco, y eso lo hablamos con Gildorian la otra vez. Podían haber ido directo a la tercera edad, podías meter diversidad, podías meter un montón de cosas y podías contar una buena historia en la cual ellos tenían los derechos, cómo seguía el Señor de los Anillos y creo que hasta hubiese sido más interesante que volver hacia atrás, pero es un mal hoy en día que está pasando con Star Wars, que va a periodos previos y terminan volando el canon, y ahora está pasando con el Señor de los Anillos. Anda hacia adelante, no vayas hacia atrás. Anda hacia adelante, tomate tu tiempo, más Amazon que tiene un montón de dinero, tomate tu tiempo para armar una historia que no genere conflicto en la base de fans, respeta a los fans. De hecho, tenés capaz más libertad para hacer, eh, digamos, la continuación del Señor de los Anillos que para irte más a esta época, ¿no? Que querían ir. Lo otro que nos gustó es que todos los eventos ocurren en muy poco tiempo. Estos son eventos que ocurren a lo largo de siglos, creo, siglos o miles de años. Y sin embargo, Amazon decidió no respetar la línea de tiempo. Entonces, ¿qué haces? Corchazo. Corchazo.
nunca mejor dicho, Corchazo. ¿no? Aparte, mirá esto qué lindo, o sea, esto a mí no me evoca nada, yo se ve un meteorito, yo pensaba, ¿no? Esto es el meteorito de Armagedón o Capitana Marvel que está No, cayendo, pero escúchame, acá hay algo ¿no? que yo realmente no me acuerdo bien. Pero te juro que no me acuerdo. Yo no sé si ya me mamé con esto de haber visto los trailers y todo eso, que ahora ya no me acuerdo qué es la verdad, que eso, ojo, ojo, esto es una de las teorías que yo tengo, que te están mostrando esto. ¿Está? Y la persona que vaya el día de mañana y dice, no tengo ganas de ponerme a leer en los libros de Tolkien, voy a ver la serie, pensando que son adaptaciones bien de los libros, vos lo mirás y esto lo tomás como cierto. Es lo que yo siempre digo. Es como, por ejemplo, con Superman. Por ejemplo, vos ahora Superman lo haces bisexual y una persona que dentro de 10 o 15 años, cuando va a leer algo de Superman, no se va a poner a leer, no sé, Crisis en Tierras Infinitas, que es viejo, tiene malos gráficos o está como el papel percudido. Vas a mirar lo último de Superman, lo que tengas más cercano a Superman. ¿Está? Entonces por ahí lo lees y dices, mira, Superman era bisexual. Y ya te queda implantada esa realidad. ¿Está? Entonces, esto es como que capaz que ahora hacen esto y dentro de 10 años esta va a ser la realidad de Tolkien. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me pasa, yo ahora ya no sé si estaba en los libros o estaba en esta serie, que ese meteoro no era en teoría con el que forjaban la espada de Isildur. ¿Cuál? Ahora me queda la duda, Vos boludo. decís el meteorito? Sí, creo que el meteorito, no sé si el meteorito es con el que forjan la espada de Isildur o los anillos, no Bueno, recuerdo. pero ¿ves Bueno, lo que los te digo? anillos era la no era con la mitra. Bueno, pero eso es lo que yo te quiero implantar, quiero que vos tomes, tomes como impronta o como premisa. Hay una delgada línea en la cual, eso se llama, por ejemplo, efecto Mandela, por ejemplo, ¿no? Que yo lo digo en mi review de ¿cómo se llama? De The Voice, ¿no? Doy muchas herramientas que están sucediendo en muchas producciones y que está bueno saberlas para saberlas identificar, ¿no? Pero esto es como una especie de Mandela, ¿no? De efecto Mandela. Yo ahora, por ejemplo, que leí el libro hace un montón de años, no recuerdo si esto que me están mostrando del meteoro, que se hacía la espada, no sé qué, bla, 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 es de la serie o es de los libros. Y una persona que cada vez más está sucediendo que las generaciones de ahora no te agarran un puto libro porque da paja los 140, más de 140 caracteres, no te agarran un puto libro, es más fácil, te lo resumo o es más fácil ver la serie. ¿Está bien? Entonces yo miro esta serie y digo, sí, me acuerdo cuando los elfos eran negros. Sí, porque venían de no sé qué isla. Claro, claro. Entonces lo tomás como verdad. ¿Está? Y esto me parece, te digo porque me está pasando. Yo ahora ya no recuerdo si el meteoro existió, si el meteoro era con lo que hicieron la espada, o el meteoro es pura zaraza de Amazon. No, había un meteoro, pero no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Era, no me acuerdo si era el mineral de los anillos que salía el meteoro, no me acuerdo. Es como una mención, pero no, tampoco es algo muy central, si mal no recuerdo. Después tenemos todo esto. Ustedes anótenme ahí en la caja de comentarios, que lo voy a ir, se los voy a ir publicando a medida de que vayan comentando. Pero ahora tenemos el orbe y bueno, a tu personaje favorito. A ver si puedo Esto, verlos. esto fue peor que los cascos, boludo. Ver esto me implosionó el cerebro. Porque yo digo, me acordaba más o menos una imagen y digo, pero ¿y este qué carajo? ¿Quién era esta mina? Encima parece una diosa azteca, boludo. La espada negra de el elfo que luego usa Turambar. La espada negra. Pero no había un meteorito Gonzalo. No se menciona un meteorito de algo en una parte. Yo tenía idea de que sí, de que se mencionaba. Pero no me puedo acordar de qué mierda era.
Bueno, ¿ves cómo está sucediendo el efecto Mandela en esta charla, por ejemplo? Sí, 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 En esta charla y en este chat. es es daño cerebral ya a esta altura, Claro, te te genera imponen daño algo cerebral, y te ya no imponen sabés algo, ni ahora ya nadie lo recuerda y empezamos a sacar conclusiones. Pero no había un meteorito. Ay, yo sabes que no me acuerdo, pero creo que sí. Y automáticamente haya existido un meteorito o no, nosotros automáticamente en nuestra cabeza lo estamos imponiendo. ¿Tá? sí, Y dentro de 15 minutos, cuando nos olvidemos de esta charla, nos va a quedar la idea de un meteorito. es muy buen punto el tuyo, Haya estado o no en el libro, man. le pegaste en el clavo, me parece le pegaste en el clavo. ¿Qué te pareció el tema del orbe y la visión? Para que no me acuerdo, ¿qué parte era el orbe y Esta la visión? visión, viste, que tiene ahora cuando se encuentran las 2 tu personaje favorito con Galadriel, Sí, pero no me acuerdo que haya habido una visión. tocan el orbe y el orbe te muestra esta visión, ¿no? De una guerra, ¿no? La guerra acá, todos matándose. Bueno, acá tenemos, no sé qué, Sagrut. Acá tenemos. Esto me pareció horrible. Esto me parecieron. ¿Estos son elfos o son humanos? En teoría son elfos, ¿verdad? No, no, Porque no, no. pará. Acá yo hice un estudio bastante minucioso en un video en mi canal, cuando Sí, salió el tema de que los orcos, habían mujeres orcas, sí, ¿está? mujeres Bueno, yo orcas. hice un estudio de varias cositas, de varios pasajes, que ahora no los tengo obviamente, de varios pasajes de los libros de Tolkien, ¿no? Y Tolkien, ¿sabes qué da a entender en varios pasajes, o por lo menos no desdice, que tampoco, viste que en esta época él tiene como varias cartas que van como evolucionando. Tienen una versión de una carta que después deja la versión 2, pero también existe la versión 1. Y bueno, en esas cartas hay pasajes en los que da a entender que los orcos tienen hijos, que no Sí, solamente son la versión distorsionada de los olfos o de la creación de un mago o que vienen del barro y de la tierra. y Lo da a entender. podría ser, podría ser. Yo pensaba que esto se mejoraría. ¿Viste a ver si lo puedo marcar. No, ¿para qué lo voy a marcar acá? Porque no se ve ahí. A este tipo yo le pondría una peluca rubia y empezaría ahí un tema de tonta, en serio, ¿eh? Estaba ¿De pensando qué? que ¿no se parece al cantante del grupo Sombra? Este loco, si le pones una peluca rubia. Te quedaste con la pichinga, ¿eh? Vos sabés que me quedé con esa, ¿no? Pero decime si no pegaría, ¿no mejoraría la experiencia? Y para mí, te soy sincero, para mí la experiencia la mejoraría que tuviera pelo largo, ya Sí, de por sí. sí, sí, ese Pelo corte de pelo corto, no. no sé. Pero no sé si es elfo, porque la oreja no parece de elfo, ¿no? Claro, eso me extraña, pero yo tenía entendido que este tipo no era el hermano de Galadriel. De Galadriel, sí, Galadriel, Claro, el hermano de Galadriel. ajá. O sea que es un elfo. Para mí es un elfo. Pasa que por ahí justo ahí no se nota bien la oreja. Viste que las orejas de estos elfos son más como si vos giraras tu oreja para atrás, Ujú. no son tan paradas para arriba, sino son como más tirando para el lóbulo. Es la parte que está media puntiaguda. Yo no sé si es que justo la perspectiva no está mostrando la oreja bien, pero yo tenía entendido que este tipo era el hermano de Galadriel. De hecho, vos fíjate que los cascos con los que está peleando son elfos. ¿Esta imagen qué te parece? Yo qué sé, boludo. Ya de por sí el actor ahí no me cabe, boludo. Porque más que sea rubio, blanco, lo que vos quieras. No, ahora la que sigue. A ver. Ahora, esta toda rojo, ¿no? Sí, La etapa Doritos, digamos. la etapa Doritos. Vamos a entrar a la parte Doritos del tráiler, ¿eh? Lo que pasa que ya te digo, para mí esto es una buena serie, tal vez, si no fuera El Señor de los Anillos. Tal vez esta imagen esté buena. Acá hablan de que Cris Morena haría mejor esta serie. Tiene razón. Imagínate que estén cantando chufa, chufa, chufa. Ah, no, si hablamos de corazón. Si hablamos de Cris Morena
escuchá, no, 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 prepárense porque se viene una, preparen los oídos, ¿eh? Si yo tengo que ver a Cris Morena y Ujú. encima saber que voy a ver esto en El Señor de los Anillos, solamente les puedo decir, tengo el corazón No, con no, 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 agujeritos no, no. y no me lo No, 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 puedo no. Imagínate, curar. imagínate. Todos juntos, vamos. Se me está No, 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 muriendo no, de a no, no. Pero, poquito. Vos en tu mira, casa conmigo, en cada no, 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 dolor no, se no. muere más. Ya es Si bastante tu doloroso ver corazón esto. tiene agujeritos Voy, y no te no quedaste, te lo puedes curar. no te quedaste sin voz, ¿vos te das cuenta? Pero no, es que en serio, esto es terrible, terrible, terrible. Dicen acá que Cuba llegó a la Tierra Media, o sea, sí puede ser. Saquen eso. ¿Qué más tenemos? Es lavado de dinero, por ejemplo. Estas son algunas opiniones, ¿no? Esta serie es choripolenta, por definición. Cris Morena es Scorsese en forma de mujer al lado de todo esto. Sigue pensando que Wakanda está en la Tierra Media en Amazon. Cringe del estado más puro de la naturaleza. El señor de los Wucanillos es una pesadilla hecha realidad. ¿Qué más? ¿Por qué están copiteando contra cosa? Vamos a verlo ahí. A ver qué más tenemos. Se supone que Sauron debería ser hermosísimo, pero en el tráiler se ve de lejos que es un ser malintencionado. Cierto, en teoría Sauron se camufla. Sí, Va, se sí, mirá. camufla, no, se deja capturar y les vende de que en realidad está digamos, a favor del rey Pero pará, Menoriano. qué hay de cierto que dicen que en esta temporada Sauron no va a ser el malo, sino que el malo va a ser un elfo renegado? Y es lo que dicen, ¿no? Es el Slim Shady que mencionan acá. Acá dicen de que Sauron es ese rubio. A ver si está acá. Para, para que le rea Sí, a que la tiene como un página. peinado, como un pelo medio raro. Dice, me encantó cuando Slim Shady rapeó su verso de Un anillo para gobernarlos a todos, verdaderamente una de las canciones de todos los tiempos, ¿no? Eh, sí. Cuando Darth Vader dijo es hora de Harry Potter y... O sea, todo el mundo se está tomando para la joda esto, ¿no? Está bien, está bien. Pero bueno, tenemos el momento Doritos y a ver qué más hay en el momento. Bueno, acá tenemos a Galadriel llorando, emociones, que está bien, yo qué sé, supongo. Acá tenemos. Bueno, esta toma me gusta, por ejemplo, ¿no? Esta Es que lo toma, que yo te digo, está buena, boludo. esta toma es muy del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Está bastante bien. Aparte la estructura te hace acordar a una estructura élfica, con el, digamos, el árbol en el medio. Esto es muy del Señor de los Anillos. Es lo poco que puedo realmente identificar, que puedo decir, bueno, esto puede ser el Señor de los Anillos. Perdón, Janet Cruz, te acabo de grabar, grabar mi voz en el cerebro, sabelo. Es como agarrar así como una de esas pistolitas que graban en madera Sí. y te acabo de grabar mi nombre en tu cerebro, sabelo. Que descanse, Janet. Mira, vas a tener pesadillas, Janet. Esto es, esto es tortura. Me van a denunciar por tortura. Mira esto, ¿no? Tenemos la cruz con el ojo. Esto, Pero esto no sé. ese plato que tiene en la mano, ¿sabes qué me hace acordar? ¿Te acordás que creo que era la momia que habían, o Indiana Jones, no me acuerdo, que entraban al templo y movían unos platos y eso le tenía que dar el reflejo del sol? Y si Yo se lo estaba- daba a todos los platos, se abría la sí, tumba. era Indiana Jones. Indiana Jones. Bueno, me hace Pues la acordar vi de hace esto, que viene poco. con el plato para darle al sol y en el báculo le va a pegar y ahí van a decir dónde está la espada de Sildur, boludo. Podría ser eso o podría ser el plato donde van a servir la choripolenta. Es el Lo- plato el volador. plato El plato volador. volador.
Bueno, y acá tenemos a Slim Shady, ¿no? El Slim Shady, que no sabemos si va a ser el malo, que va a ser un elfo renegado, que vos que nos comentabas, o va a ser Sauron directamente. Creo que no va a ser Sauron, porque Ese Sauron en teoría es aparece. Sauron, ¿no? El elfo renegado. No, el elfo renegado. Creo que Sauron aparece inclusive. No me parece tampoco muy imponente, o sea, pone cara de malo, pero digo, de última, yo qué sé. En esa toma, ¿sabes qué me hace acordar? A Ah, Berrinchito Skywalker. sí, parece, ¿eh? Parece Berrinchito que Skywalker ahí cuando agarra a lo, la madre y sale corriendo a matar a los Tusken. sí, Berrinchito Skywalker. sí. Después estas tomas están bastante bien, aunque esto por ejemplo no me evoca nada El Señor de los Anillos, me puede evocar cualquier fantasía medieval, realmente. O sea, creo que es por un tema de mostrarte algo una imagen muy buena, pero en realidad, de iconografía en sí, que vos digas, sí, esto realmente se siente El Señor de los Anillos, no. Esto se ve horrible, ¿eh? Esto de acá, estoy seguro que es una pantalla verde. Pero eso en realidad, ¿qué sería? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba Las el? Sí, ¿Dónde, Casa Dune, por eso Casa dónde estaba el Balrog? Casa sí, ahí va. Que de hecho el Balrog los Balrog son los mayas que siguen a Sauron. A Sauron no, perdón, a ver, a Morgoth creo que es. Mordor. No, el maestro de Sauron, digamos, Ah, Morgoth, sí. Morgoth, que después se van con Sauron, ¿no? Y acá tenemos la etapa, el momento de Doritos. No, yo pensaba, ¿no le arde en los ojos? No, no le arde. Creo que tiene hasta en los ojos, ¿viste? Está bueno el detalle, ¿eh? Mirá, y acá adentro también. Me sorprende que pueda abrir los ojos, ¿no? Y La toda... ceniza esa, ¿no? Con una Sí. ceniza. ¿Sabés cómo tendrías los ojos? Fa. Digo, está bueno el detalle, ¿no? Pero, ¿sabés cómo te arderían los ojos? Prueben cuando les entre una basurita Pero y vean aparte, en cuanto dale, lo abriste, sí. se te cayó toda la nieve del techo, en los ojos, ¿sabés cómo estás, no? Es ceniza, Refregándote eso. es ceniza en teoría. Eso o Doritos pulverizados, pero no sé, algo de la colorimetría no me cierra de esto, ¿no? No sé, capaz que es la saturación, está muy claro. Supongo que es ceniza. Lo que pasa es que ahí estás viendo como la ceniza, la quemadura y lo rojo del fuego. Lo que pasa es que lo que está haciendo, te está implosionando el cerebro, es que está muy rojo para el poco fuego que hay. Claro, eso es, tienes razón. Otra vez volvemos a lo mismo, el cerebro lo sabe. Claro, El, ¿entendés? el O sea, vos cerebro te para lo tener manda. ese rojo tendrías que tener un bosque incendiado a morir. Y ahí De tenés hecho, 4 o 5 hogueritas, ¿entendés? esta imagen, ahora me doy cuenta, está ultra saturada para que se pueda ver. Esta imagen debió haber sido más oscura y con más fuego. La única forma de estar así de naranja es que vos tengas todo un bosque atrás quemándose fuego a morir. Sí. Porque con estos 5 o 6 hogueritas que tenés ahí no pones ese naranja, boludo, ni en pedo. No, no, aparte es un naranja asqueroso. Acá el verdugo dice que Besos no sabe nada de esto. Ese es el problema. Y se va a enterar cuando fracase, ¿no? Porque con la guita que metió, donde esto no ande, conociéndolo, va a empezar a despedir gente tipo Netflix, ¿viste? Que va a empezar, despedido, despedido. Aparte, Netflix está despidiendo a todos los de marketing. Estaba viendo ahora, despidió a 300 más de marketing y va a despedir a más gente. O sea, aparte, el mensaje es claro. Como no funcionó, como hemos tenido de suscripciones, vamos a ajustar por el lado de marketing. Casi todos los despidos vienen por el lado de marketing o de lo de diversidad, ¿no? Por eso, y si los primeros que reventó de toque fueron los de Wok, por eso yo decía que se vienen vientos de cambio. Está bien, va a tardar un poquito, y las producciones de Netflix, obviamente no las vamos a ver ya, porque lo que estamos viendo es el arrastre que viene filmándose hace 2 años atrás. Pero yo creo que va a haber un viento de cambio importante. Sí. Es Ya están. cierto,
No RM en es Disney, cierto. ¿eh? En Disney sé que no, Disney no va a cambiar su coso, pero Netflix, bueno, HBO casi no tiene. Vamos a ser sinceros, Amazon tiene, pero tiene otras cosas que no son tan woke, ¿eh? Tiene Sí, cosas buenas. Yo te voy a decir, a mí me prestaron HBO Max, me prestaron Paramount, me prestaron Amazon Prime ujú, y me prestaron Netflix. Yo las tengo todas menos Disney, pero la conozco Disney. Y la verdad que te soy sincero, HBO Max vale la pena, aunque ujú. HBO Max tenés mucha cosa vieja. Por ejemplo, tenés series como Supernatural, que la estoy mirando, me encanta a mí Supernatural. ¿Entendés? O sea, tiene cosas, series buenas viejas. Amazon Prime tiene cositas copadas, ¿eh? Vamos a ser sinceros, no es todo woke. Paramount para mí no me gusta, no tiene cantidad de cosas ni nada por el estilo. Y a mí lo que me pasa con Netflix, que veo una producción y 2 minutos después se me termina esa producción y estoy 4 horas mirando qué carajo veo, porque no hay nada para ver, boludo. O sea, sí, tenés 25.000 cosas, pero ¿cuál más va Sofía que otra? Pero No hay fíjate nada que que vos digas, esta, acá me pongo. fíjate que inclusive lo que dice RM, que preguntaba de que si es cierto que Doctor Strange en el multiverso de la locura es un fracaso. 950 millones se está juntando de a nada. Lo subí en el video de hoy. Hay una parte, si bien hablo de Thor, muestro los números de Doctor Strange y son atroces. No está ganando nada, no va a llegar a 1.000 millones, no hay manera. Y en el caso de Thor es peor porque se está desinflando más rápido que ligero, que también les puse para que vieran lo que es la distribución. La distribución en comparación a la normal de Marvel. Porque mucha gente no lo cree, porque dicen, o sea, estamos jugando este juego de, ellos dicen de que no es un fracaso, que es el primero en taquilla, sí, el primero en taquilla con la competencia que tienen 2 o 3 días, 2 o 3, perdón, semanas más que este producto. Pero no solo les tienen en ese video lo que es la taquilla en estas 2 semanas enteras que hace que están, hasta el miércoles en realidad, sino que además les muestro la distribución en base al tiempo y está por debajo de la media. ¿Está bien? O sea que si la media más o menos es mil millones, más o menos, 1.000 millones, 1.100 millones, esto está por debajo. Y cada día, con cada resultado, está más abajo de la media. O sea, esto no pega repunte. Actualmente, Doctor Strange, creo que, a ver, recaudó como para salvar el costo, capaz que recaudó un poquito más, no sé hasta qué punto un poquito más, porque tuvo regrabaciones. Creo que en realidad debe haber perdido dinero, pero no te lo van a decir. Y esta película se esperaba que ganara más de 1.000 millones, 1.500 mínimo. De hecho, todos apostábamos a que esta película, por peor que fuera, iba a ganar 1.500 millones. El hecho es que la gente, el mismo Marvelita, le está dando la espalda a la fase 4. Y la prueba de ello es Thor, que yo no sé si va a llegar a 800. Yo tiré de que pensaba que esta película iba a llegar a 800, pero me está sorprendiendo la velocidad con la cual se está desinflando. La gente misma de Marvel, el que seguía el MCU, le está dando la espalda. Y eso es en parte a toda la basura que le han tirado y a todos los productos que no ha pedido el fan a, digamos, sí que es la oferta de Disney Plus. Entonces hacen una fase 4 que está muy descafeinada, que no le interesa a mucha gente porque no le importan esos personajes. Lo cual nos sorprende porque si vos vas al cómic, a cómo se distribuyó el cómic en ventas cuando se incluyeron a estos personajes, tampoco anduvo. Son personajes que no son atractivos. Y lo a ver, podés hablar de que hay muchos haters ahí afuera. La realidad es que el consumidor no lo consume. Y eso es lo que importa. No importa si tenés hater o no. El tema es que se venda o no se venda. Si no se vende, es fracaso. Y no es por tirarle basura, es porque los números te dicen de que es un fracaso y que no se consume. No hay interés y es lo que le tiene que importar a una compañía. Si no hacen un mea culpa de por qué la fase 4 está funcionando como está funcionando
Y lo que viene es todo la visión de Feige de las Vengadoras de Wakanda y de Marvel, que son productos que no han funcionado en el cómic, ya se los voy a decir. Yo lo que veo que van a terminar de matar al MCU. Con esos 2 productos lo terminan de matar, salvo que pase algo en donde puedan despertar el hype del consumidor. Pero si vas a la San Diego Comic Con, te das cuenta que todas estas producciones no han movido nada porque prácticamente nadie habla de la Comic Con. De hecho, muchos de ustedes, cuando empezamos el directo, me comentaban que se enteraron hoy, de casualidad, como me pasó a mí, que vos me comentaste. Yo pensé que ya había pasado, más te digo, porque vi una noticia que decía que estaba siendo irrelevante, de acuerdo a los números primarios de la San Diego Comic Con. Y viendo un poco la respuesta de los trailers, salvo algunos trailers, que por eso les he ido mostrando también lo que son las visualizaciones, la gente mucha pelota no le ha dado. Vamos a ver sábado y domingo, capaz que sábado y domingo repunta, pero antes estos números estaban ultra inflados y estaban rompiendo tendencias en todos lados. Hoy en día no. Adma, Dime. déjame una pregunta. Primero, Juan Pasavento, decime qué película, porque no te pude leer y te escribí y no me respondiste. Quiero saber qué película. Después hay un Mister Anónimo Salazar. ¿Eso es un bot? Mister Anónimo Salazar, ¿dónde Que está? pone todo el tiempo mensaje eliminado, y acá hay una persona que dice gracias por eliminar el bot. Te pregunto, ¿vos lo eliminaste? ¿Es un bot? No, ¿Él, no él- le él es el que borra los mensajes o qué onda? él lo borra, se ve. Ah, No sé pensé ni que no quién era. es. Mister Anónimo Salazar, no tengo ni idea. No, no, porque Eh, tiene todo borrado y justo uno acá abajo pone, dice, gracias por borrar el bot. Dije, bueno, capaz que es un bot o capaz que algo está pasando con el pibe que se le borran los mensajes, no sé. no, capaz que sea un mensaje que lo esté censurando YouTube, puede ser, ¿eh? Puede Ah, ser. bueno, Tata. No, yo de él no he censurado nada, o sea que si lo censuró fue YouTube. Es más, me entero por vos ahora, por eso te digo. Ah, listo, listo. No, yo porque cuando te escucho, te voy escuchando, modero, voy mirando alguna cosita que tengamos que escribir o algo por el estilo. Mira, dice Escúchame, uno pregunta si haremos un directo sobre la Comic Con. RM, sí. La onda era, todo esto que estamos haciendo es de la Comic Con. Son todos los trailers liberados de la Comic Con. Mañana lo que íbamos a hacer era hacer un directo donde íbamos a hacerlo durante todo el día, y porque mañana se están los mejores stands de la Comic Con. Están los de Warner, está un ton, se vamos a saber si va a estar Henry Cavill como vuelve como Superman o no. O sea, iba a estar muy bueno. Lo que pasa es que no conseguimos cómo mirar la Comic Con. Entonces lo que vamos a hacer es, todo el día vamos a estar viendo qué pasa en la Comic Con, vamos a estar viendo noticias y les vamos a hacer mañana un directo con un resumen de todo lo que pasó, de lo importante. Lo que pasa es que acá te estamos trayendo 3 días de Comic Con en un solo directo. Por eso se hace tan largo. sí, pero es la idea, ¿no? Para no hacer tampoco digamos, una transmisión en donde no podemos mostrarles nada, porque realmente con el tema de los copyright te saltan enseguida. Entonces la idea era traerles algo un poco ya más concentrado, ¿no? ¿Qué te pareció este chiquilín? ¿Tenés idea si es Isildur o es, no sé, Juana Habichuela? No sé, boludo, no me acuerdo, ahora ya no me acuerdo qué sensación me dio cuando vi el tráiler de este pibito. No me acuerdo cómo venía el contexto. Este es el de la espada, ¿viste? Que está con una espada que se arma. Claro, pero en ese momento sí, ¿sabes qué me hizo acordar cuando se iba armando esa espada? Pero no digo, mi cerebro no llegó a procesar cuando lo vi si era la época, si cronológicamente lo que estaba pensando mi cerebro era lo que estaba mirando. Pero ¿sabes qué me hizo acordar esa espada así como que se desintegraba? ¿Te acordás con la que matan la daga que le clavan a los bichos estos que solamente con esa daga se podían hacer mierda? Los que se Sí, subían arriba de los dragones. sí, me acuerdo, me Los acuerdo, me Nazgûl, los acuerdo. Nazgûl. Me hizo Pues, acordar si esa daga no sería esa que cuando clava a Frodo se le quema como la mano, ¿viste? Que los pueblos tienen que atender.
Sí, En ese momento pensé, digo, ah, esa será la daga que cuando se crearon las dagas que pueden matar a los cosos. Pero la verdad que no, eso fue lo que pensó mi cerebro. puede ser, es muy probable. Viste que acá pone Tarotman en 2028 Conan se vuelve de dominio público. No sabía. Voy a ¿Qué se buscarlo vuelve de eso. de dominio público? Conan, Ah, mira. sí, 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 parece que Fua. sí. Yo Acá lo que dicen sí, que lo que sí sabía que se volvía dominio público, no sabía que ahora, y por eso es que querían hacer antes que, que muriera, tenían ganas de sacar otra de Conan con Mamoa de nuevo. con Momoa. A mí me Sí. gustó Momoa como Conan, ¿eh? No me pareció mal. Lo Me que gustó pasa es esa que película, tenía que llenar unos zapatos muy grandes que eran los de la Schwarzenegger. de Schwarzenegger. Claro. Y la serie del 90, que el actor lo eligió Arnold Schwarzenegger, al principio empieza horrible, pero me gustó. Y tiene final esa serie. Me gustó bastante. A medida que lo fui viendo, lo pasaba Fox, más te digo. Claro, yo No, no me acuerdo bien de qué eran las dagas, te juro que no me, ahora mi cerebro está colapsando, pero cuando vi esa daga dije, ah, mirá las dagas de los Nazgûl. Lo que pasa que, claro, yo no me acordaba si los Nazgûl, esas dagas son de los Nazgûl o ya estaban creadas antes. Eso fue donde colapsó mi cerebro y no tuve tiempo para pensarlo porque estábamos preparando el directo. Pero digo, ¿esa daga puede llegar a ser esta o no? Ahora me queda la duda, yo no tengo ganas de pensarlo, pero... no, vos sabés que no tengo ni idea. No, ya te digo, no, hay un montón de cosas que no reconozco. Y de hecho, viste que el tráiler tampoco te cuenta mucho, ¿no? Es como que va saltando. Esto tiene pinta de ser un collage tan grande que esto puede salir bien o puede salir mal. O sea, esta primera temporada va a tirar un montón va a tirar un montón de historias, de arcos, que quieren hacer algo como El Señor de los Anillos, ¿te acordás? Cuando empezaban, que los Lannister, que esto, que lo otro, pero Sí, el bueno, eje central era la muerte del rey. yo sabes que siento que va a ser esto, por como lo están diciendo, que va a ser como The Tales of Walking Dead. Van a ser mini cuentitos en los cuales nunca llegas a empatizar con nadie porque se te mueren en cada capítulo, que lo bueno de Walking Dead es que vos empatizás con algún personaje y no querés que se muera, y por eso cada vez que hay algún momento de tensión, y vos decís, ay no, que no me lo muerdan, que no me lo muerdan, que no me muerdan, eso es lo lindo. Bueno, y acá van a hacer que en cada temporada se te mueran todos ¿cómo se llama? Los personajes. Te va a quedar, no sé, Claro, Galadriel y te va a quedar algún elfo dando vuelta por ahí. Pero pero todos aparte, se van a ir muriendo. pero aparte Entonces podía, nunca vas a terminar empatizando con nadie. pero esto tenían las chances de poder haber hecho todo, digamos, en la línea de tiempo, tipo libros, contándote las distintas líneas de tiempo. Y desde el punto de vista narrativo, eso hubiese estado bueno. Cada temporada es una línea de tiempo, o sea, una parte de la línea de tiempo, y vos la vas siguiendo, en donde vos podés matar personajes y puedes hacer un montón de cosas, y en donde la gente se puede encariñar con esos personajes. Y si el día de mañana al espectador le gusta cierto personaje, puedes armarte tu historia que no haya sido contada por Tolkien por fuera de tu línea central, que es la historia Un de spin-off. Sauron. Un Un spin-off del spin-off con personaje. una historia inventada que no va a afectar al Señor de los Anillos y armas una historia no tan macro, pero sí sobre ese personaje. Pero Adma, es lo que yo siempre te digo, ¿qué cuesta hacer una base centrándote en lo que dicen los libros, una base que no sea cuestionable por ningún fan acérrimo, y cuando le das al fan lo que es del fan y respetás la obra de su escritor, ahí Ujú. tranquilamente te tomás ciertas licencias para desarrollar lo que a vos, tu visión de las cosas. Es más, de hecho, metés un pequeño personaje por ahí que nadie le importa, pero que vos lo termines amando, ¿tá? Y te sacás un spin-off y el spin-off lo haces 100% con tu visión de las cosas. Pero el fan ya está contento porque respetaste y le diste lo que era, lo que correspondía al pueblo, lo que es del pueblo. ¿Entendés? Pero estos tipos no, estos tipos quieren como Halo, estos tipos quieren entrar rompiendo todo, ¿entendés? Quieren hacer chuza con una sola bola de entrada.
y no se dan cuenta, o sea, no entienden, a ver, perdón las chicas o lo que sea, no entienden que ir metiéndote la puntita de a poquito, ¿entendés? Te van dando lo que vos querés, lo que vos querés, lo que vos, y te van deslizando alguna cosita, pero no, se ve No, que no es lo que entienden. no, pero aparte, mirá, lo que dice Ricky B tiene razón. Dice, su argumento es que Tolkien no dijo que no era así. O sea, que como él no dijo que que no era así, tampoco ellos están rompiendo el canon. No, Tolkien dijo, por ejemplo, describió cómo era Galadriel, describió cómo era la reina, esta, ¿cómo se llama? Bueno, la describió, Tamriel, Tamriel. Tamriel, ahí va, Tarmiriel. Los describió y vos estás haciendo lo opuesto, o sea, te dijo cómo era y te dijo, por ende, que no era así y vos igual lo hiciste. O sea, y eso es cierto porque lo dijeron ellos públicamente. No, Sí, sí, pero no pero dijo que no era aparte, pero así. aparte te contrato al super duper trooper muper super especialista en la Universidad de Massachusetts, ¿eh? El especialista en Tolkien, que me dice, es por acá, y no, como no me gusta, lo he hecho. No entiendo, boludo. O sea, ¿entendés? O sea, Quieren hacer una falacia como que por omisión, ¿viste? Él no lo dijo, pero en realidad él lo dijo. Y vos te estás cagando en lo que él escribió y en lo que él dijo. Entonces, decí que vas a hacer lo que quieras, está bien, pero no trate de estúpida a la gente. Pues aparte están tratando de estúpida a la gente. O sea, la gente le dice, no, mira, esto no es como Tolkien, como para que los tipos digan, no, mira, esto en realidad, al menos que acepten que esto es un fanfiction. Y ya está. Sí, es un fanfiction que vamos a hacer, una serie fanfiction. Es como Resident Evil, ¿no? Yo sé que es un fanfiction. Ya lo sabía cuando lo fui a ver. Y lo disfruté, me pareció atroz. Pero lo disfruté, me senté, me mataba de la risa, pensaba con tanta guita que pusiste, con tan buenos CGI. Pero era un despropósito, pero es un fanfiction. Lo que sí me molestó fue cuando empezaron a juntarlo con el juego. Ahí sí me molestó, no te voy a decir que no. Porque decirme que el Wesker de la serie es el mismo Wesker que murió en el volcán de Resident Evil 5, ahí dije, no, para viejo, me estás jodiendo. Bueno, eso es lo que le jode a la gente del Señor de los Anillos, que te diga, no, pero Tolkien no dijo esto. No, sí, en realidad Tolkien te dijo un montón de cosas que vos estás cambiando como eran y vos lo estás haciendo de otra manera. No me trate de boludo. Decime que es tu reinvención y bueno, está, después jugate. Al que quiera ver tu reinvención la ve y al que no la quiera ver, no la ve. Pero no trates al resto que se están quejando y te están diciendo, esto no es una adaptación, esto es una inspiración. Entonces decí que esto es una inspiración y ya está. Y después jugate al que te vaya a ver. Quieren arrastrar a todos los que siguen las películas del Señor de los Anillos, porque son varios, porque estos tampoco son giles y saben de que los que vieron las películas fue una de las películas de fantasía más rentables y te quieren vender gato por liebre. Te quieren vender que esto es lo de Tolkien. Y les molesta que le digan, no, esto no es lo de Tolkien. Acá ninguno es boludo. Entonces, si quieres hacer un fanfilm o una serie fan, o no sé, prostituir la obra de Tolkien, decilo. Estoy prostituyendo la obra de Tolkien y bancate después que sea un fracaso. Porque la gente que siguió la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, los que compraron los libros, lo que quieren ver es lo que escribió Tolkien, no lo que escribieron dos pelotudos que salen todavía alegremente a decir, no, ¿sabes una cosa? Yo creo que no estábamos o sea, no teníamos la experiencia suficiente para hacer esta serie, que es una de las declaraciones que salieron en esta última semana. Entonces, vos tenés dos tipos que están manejando un presupuesto de 500 millones de dólares para dirigir, que están de showrunner, y te salen a decir eso. Eso es como lo que me pasó a mí cuando fui a ver Alien Covenant, y sale el hijo de la madre de Ridley Scott a decir, creo que la cagué con Alien Covenant. Justo el día que yo ya había comprado la entrada y tenía que ir a verlo. Imagínate cuando me encontré al alien saludando a David. Me quería cortar las pelotas.
Tarot Man, sí, en realidad tengo muchas cosas para hacer en Twitch. El tema es que Antman sabía, por eso tampoco estaba haciendo directos con Antman. Estaba con muchos problemas en internet. Me tuvieron que tirar todo un cableado nuevo, me tuvieron que cambiar el modem, me tuvieron que hacer un montón de pelotudeces y así todo de vez en cuando falla. Pero en teoría sí. Después me vino lo del COVID y ta, y se me fue sumando todo. Pero sí, sí, sí. Dentro de poquito se viene de vuelta a Twitch. Es más, dentro de poquito se viene un nuevo apartado en el canal, que va a ser como una especie de, que ya lo tenía hecho, pero me agarró un ransomware y perdí toda la gráfica. Un nuevo apartado en el canal que va a ser como una especie de noticiero, con mucha diversidad, va a haber. Acá tenés de que el elfo ese que estábamos discutiendo es Finrod. Yo nunca le vi, nunca lo asocié a Finrod, pero ¿Cuál bueno, qué elfo? ¿Cuál qué elfo? el que vimos, ¿te acordás que vos me estabas explicando el tema de las orejas? A ver si lo tengo acá Sí, 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 para el rubiecito, que yo el decía que era hermano de rubiecito. Galadriel. Exacto, es el hermano de Galadriel. Sí, Por tal eso, cual. es el hermano de Galadriel. Sí, pero yo nunca lo asocié al hermano de Galadriel. No sé por qué no lo asocié. Es que yo no, a mí, si yo lo tengo que ver ahí, no lo asocio, ¿eh? Yo creo que en una de las noticias que hice en el canal me parece que cuando lo estaban liberando las imágenes, creo que ahí vi que era el hermano de Galadriel. Pero si vos me preguntás, es que boludo, si vos me preguntás, yo todo lo que veo ahí pasa por ser un capítulo más de Dungeon and Dragon, boludo. O sea, no me doy cuenta que sea el Señor de los Anillos. No veo nada que me diga que es el Señor de los Anillos. Nada, no, no, hasta ahora no vi nada. Es más, la espada esa que parecía la que mataba a los Nagul, ni tampoco era parecida a la de Peter Jackson. Dije, bueno, como se está poniendo ceniza o se volvió media ceniza, dije, será esa espada, nada más. Pero hasta ahora no vi nada, 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 ni siquiera los cascos de los elfos. Es Nada. que, es que por eso te preguntaba, porque a mí los cascos de los elfos, lo que menos recordaba eran los cascos de los elfos. Para Pero serte no, boludo, parecen los sincero. romanos sin penacho. Pero bueno, a ver, vamos a terminar con este tráiler, porque la verdad que es atroz, ¿no? Bueno, después tenemos un montón de sentimientos que está todo bien. Tenemos acá el Ku Klux Klan de los orcos. Estos son orcos, ponele. Ustedes me comentarán qué les parece. ¿Qué te pareció esto cuando lo viste? Viste que yo te pregunté, boludo, ¿quién eran esos de los cascos? Son orcos. Yo no sé cómo decírtelo. Boludo, te juro, yo te dije, ¿quién eran esos del casco que Uga parecía Ku Klux chaca, Klan blanco? uga chaca, uga, uga. Boludo, no me di cuenta. Después me No, mostraste yo una imagen donde tampoco. aparecía así de lejos que los orcos estaban con esos cascos, pero Es no me di que, cuenta. Y te voy a decir una cosa, a mí los orcos sí me gustaron, ¿eh? mm, Pero no me es parecieron no me parecieron los orcos orcos, me parecieron más esa especie de goblins. sí, eso Eh, mismo. claro, Me da la impresión. que, O que los son como una trolls. especie de orcos, pero bueno, son más goblins, ¿no? Sí, más goblins, sí. Viste Pero me que gustó, ¿eh? Te soy sincero, me gustó. A mí dos o tres goblins que vi me gustaron. yo he escuchado de que este símbolo en realidad no debería ser numenoriano. No, no sé, lo tiro como una estupidez en realidad, porque digo, creo que hay peores cosas en el tráiler, pero he escuchado Pero gente eso que no son sabe, Horrins, no, ¿cómo es lo de los caballos? ¿Cómo los eran? Rohirrim, Rohirrim. no sé, ¿No son no, Rohirrim? no, Rohirrim en esta época, Pero algún como una especie a ver, una ¿cómo te explico? Como una pre, especie pre-Rohirrim, pero y, Rohirrim, si mirá, los cascos son iguales, boludo. y podrían ser, pero hay gente que dice que esto es Númenor y esto es el estandarte de Númenor, no sé. Ustedes coméntenme de ahí, porque yo la verdad estoy intentando encontrarle un significado a todo esto, pero ay, por Dios, esto es doloroso. Acá tenemos la espada, ¿no? La espada del poder. Acá le mandan, son soldados argentinos, mirá los escudos, sí, boludo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Mirá, acá tenés los caballeros de la mesa redonda. Ay, esto se ve horrible. Esto canta que el fondo es una pantalla verde, pero ¿Qué, ¡ah!
Qué cosas, ¿no? Esto canta horrible. 500 millones, ¿eh? 500 millones. ¿Y qué polución que tienen todas estas producciones, eh? A todos se ¡Fa, les ocurre boludo! lo ¿Viste? mismo. Parece que en vez de andar a caballo, boludo, los caballos fueran con Yo motor. estoy, yo estoy buscando los autos. Esto está peor que México DF, ¿viste que tiene problemas de polución? Sí, 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 sí. Bueno, esto, Se esto está tomaron a peor, pecho ¿eh? eso. Se tomaron a pecho Esto eso de que de los está, autos tienen caballos de fuerza. claro, claro. No, no seas malo, no seas malo. Pero esto canta horrible. No sé si es la iluminación o qué, pero no, esto canta horrible. Igual la iluminación está bastante bien, ¿no? Sabes que viene de acá, está bien hecho. Pero no, lo de atrás se ve horrible. No, en serio no. La malla. Bueno, la malla esta podría ser una alusión también a la malla que recibe Frodo, ¿no? ¿Te acordás? ¿Qué malla, boludo? La Ah, malla que ahí se está. pone que La lo recién, salva. sí, sí, ¿Te no, acordás? no, no. Recién ahora veo la imagen. Sí, sí. La imagen de los. Pero lo que pasa es Era, que la imagen de la malla venía de los enanos, manera de Mitril. era de Mitril, pero Y pero según acá los el... enanos con los elfos todavía no da. Ay, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Eso es cuando se hace, ¿cómo es que se llama la ciudad? Rivendell es, que queda cerca, ¿era Rivendell? No, creo que no era Rivendell, que quedaba cerca de Casadum por el Mitril. Sí, Ay, pero qué claro, ahí si es bueno. de Mitril, es una falacia de cronología Eh, espectacular, man. Bueno, acá cronología no hay, o sea, estaríamos, Bueno, pero no seas muy malo, irte al largo. Mitril, boludo, con los elfos en esa época. No, yo qué sé, yo tiro que capaz que es una alusión al Mitril, pero capaz Y, que pero no está bien, es. porque, a ver, escúchame, si es una cota de malla, no puede ser de ese color Y tan fina, y tan fina, porque ya estamos hablando, sino que los elfos son más pro que que los enanos. que los enanos. Y en realidad era al revés, los enanos terminan enseñándole a los elfos parte de la herrería que ellos usaban. Que hay, ¿quién era? El que forja los anillos no es el que va a convivir con los enanos, no. Tengo un pedo ahora. De tantos nombres y tantas cosas ya me mareé. Es que, boludo, si leíste el Cimarillón, tenés ya de por sí un mambo en la cabeza. Y si Mm. encima todas estas pelotudeces que muestran, Sí, sí, te dejan dudando. es como vos decís, ¿no? O sea, el efecto Mandela. Ya llegás a un punto que te contamina a Mirá, tal mirá eso, nivel. mirá lo que es eso. Mirá lo que Mirá, es eso, cambio boludo. de hábito. Cambio de hábito es, ¿o no? ¿No está acá la monja que está cantando? Whoopi Goldberg, ¿te acordás? I will follow Y no me him. sorprendería que la metieran en esta producción progre, boludo. Bueno, ahí tendríamos una manera de mejorar esto. Whoopi Goldberg ahí, estaría Qué hijos bueno. de puta que son, boludo. Qué hijos de puta. Qué reventados que son, Capaz ¿eh? que es un guiño. ¿Y a quién le están cantando? ¿Al agujero que tiene en el techo? Y yo qué sé. ¿De dónde entra esa luz? Ah, y allá está la mina con el plato que veíamos al principio, metiendo luz en el foso. Ah, todo cierra. ¿Viste Había cómo sido cierra el guión, Sauron. man? Esto, Fue esto Sauron. solamente sucede cuando el guión está bien escrito. Todo te empieza a cerrar cuando el guión está bien escrito. Hay algo que no cierra y no es el pantalón, decía Fa, no hace seas años. malo. Pero esto es épico, esto es épico. Fa. Y no me extrañaría que Ay, arriba no haya un plato volador y hayan abducciones en esta película, en esta serie. ¿Eh? yo espero ver al gato volador, ¿qué querés que te diga? Encuentro cercano del tercer elfo. Bueno, esto, por ejemplo, che, no, 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 no. Para esto que Galadriel y 10 matados. Yo me estaba acordando, ¿te acordás? En El Señor de los Anillos, eh, cuando aparecen la caballería, esta caballería me da lástima, ¿no? Salvo de que esto vaya alejándose, a ver si se aleja en algún momento. Sí, acá se aleja, a ver. No, son 3 matados, Galadriel y 3 matados, estamos en el horno. El ejército de Galadriel, la verdad, con razón lo hacen pelota, porque ¿vos te acordás lo que eran la caballería en El Señor de los Anillos? Era Sí, ¿sabes? Se, ultra se épica. parece más a los, ¿cómo se llamaban los que?
Ay, el hermano de. Ay, yo no me acuerdo los nombres, boludo. El hermano de. Uno de los hijos del que come los tomatitos y los revienta así. Del Stu, me sale en inglés, el Stu. El, Eh, sí, el que era el hermano digamos, el de Gondor, Faramir. Faramir, cuando vienen, viste, en retirada de las ruinas, Sí. que son Cuan cuatro y se los lleva puesto todo el Nalgul, cuando eso el me parece una padre cosa cuando el genial. padre lo manda a luchar sabiendo que lo van a matar. Que eran cuatro pelotuditos corriendo contra el Sí. coso. Eso me parece ese ejército. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Una de las mejores, no sé por qué, pero para mí una de las mejores tomas que me encanta, toda la vida la pienso, es cuando está cantando el Pippin, creo que era que el que cantaba, Sí, sí. y cómo se llama el padre, el Está senescal, está sí, comiendo así el pollo y lo tira así, se agarra el tomatito cherry y lo revienta, y el chaboncito pone una cara de asco, pero sigue cantando. No sé por qué la tengo tan grabada esa. porque aparte está bien hecho porque el tema que él canta, termina siendo como la derrota total de Gondor. Sí, 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 O me sea, encantó es esa como, toma. un canto fúnebre que está haciendo, Sí, sí, porque sí, me encantó, me encantó. Esa parte me parece re icónica de la película, sí, la película. sí, sí, sí. Lo que pasa es que Peter Jackson te ponía, algunas escenas que eran, digamos, simbólicas de lo que estaba pasando, ¿no? O eran para reforzar la idea que tenía. No habían escenas al pedo. Yo acá veo mucha escena que parece porque se ve bien, pero no le veo tampoco que te transmita nada, ¿no? Que es Claro, lo que tengo miedo. como que te van a distraer con espejitos de colores. Exacto, veo mucho espejito. Y capaz que hubiera costado 400 millones menos, con menos pelotudeces y más contenido. Exacto, eso es lo que yo le tengo miedo a esto. Esto es mucho espejo de color, nunca mejor dicho, y poco contenido real. Miren que lo que podemos hacer con el CGI, todo esto. Bueno, pero ¿la historia de qué va? No importa, vos mirá el CGI, boludo, que salió 500 Claro. millones. O míralo, tenemos espejito de colores. Mira esto, ¿esto te parece el Señor de los Anillos? A mí me parece atroz, boludo. Posta, te digo, me parece que no me parece nada, boludo. Me parece que si tuviera un corcho acá me lo pego, boludo. Ay, Y Dios acá, boludo, que una tortura, que agarraron una raíz de árbol dado vuelta y lo usaron para cabestrillo de tortura, boludo. ¿Qué es esto? Pam, pam. Yo estaba pensando en los Power Rangers. Estoy escuchando la música. ¿Viste los Power Rangers? Sí. Estos Power Y Rangers. vas a que pegaría bien, ¿eh? Pegaría Ah, bien. Bueno, después acá, no sé qué tenemos acá. A ver qué es esto. el elfo luchando contra los orcos, ¿o no? ¿Esto es un elfo? No, esto es un, Es el elfo negro, boludo. no. Sí, boludo, el elfo negro contra un Pero orco. esto es el Harfoot. Creo que es un Harfoot peleando contra Ents. Ah, no, no, no. Yo estaba viendo la imagen de que el negro saltaba así como contra el chavo. Esa estoy viendo yo. Claro, creo que estos son, Harfoot peleando. Esto re épico. Ay, ahí está mi cara cuando vi el tráiler. Así estaba. Dije, ¿por qué, Dios mío? ¿Por Así en cámara lenta qué? diciendo no. Y los labios y los No. labios poniéndose así como de costado así como Rambo. No. Yo me imagino, no, no, este soy yo diciendo corchazo. Bueno, esa cara de ahí del orco no es muy diferente, no es muy diferente a cuando están peleándose la camisa y la espada de Frodo cuando está todo metido así por la araña, ¿te acordás? Mm, Que se ahora, terminan peleando y cae el elfo, el orco, el hoblin, cae por el precipicio ujú. que está peleando con el otro. Es muy parecido, ¿eh? No es muy diferente a lo de Peter Jackson eso. No los orcos creados por Saruman, digo los otros. Yo pensaba
qué suerte, o sea, qué visualización que tuvo, que no, visualización no, qué vista a futuro, ¿no? Viste que a veces vos escuchás una canción que vos decís décadas después, eh, qué visionario, ¿no? Me estaba acordando de Juanes. ¿Te acordás el tema La camisa negra? Ahora que Sí, dijiste tengo la camisa, camisa negra, porque negro tengo el orto. no, el alma. Ahora tengo Ah, el el alma. alma negra. Ah, el alma, el alma, el O alma. sea, es lo que te deja esto. Te deja el alma negra. Y Pero cuando sangraban estos orcos tenían un moco negro que salía de sangre. sí, podría ser también. Mm. Negra, Yo, negra la sangre. ¿sabes qué imagen se me viene Galadriel. a la mente? ¿Viste cuando el tipo dice, tenemos hambre, queremos comer, y Ay, lo mata? Y dice, tenemos carne de nuevo, y lo tira entre todos los cosos, y empiezan a salir mm, las tripas cuando están comiendo los orcos. sí, ¿Te acordás que sale como un chorizo así de un chinchulín que sale? Bueno, sí. estos tipos agarraron la franquicia de Tolkien, dijeron, hay carne de nuevo, la tiraron así y los showrunners lo despedazaron así, empezaron a salir los chichulines, No, las lentejas, todo para arriba. era un chorizo de polenta, ¿no entendiste? ¡Qué hijos de puta! La despedazaron, man, la despedazaron. Mirá esta imagen, qué bárbara, qué épica. ¿Vas a decir que esta imagen es épica? Oh, sí. ¿Quién me hace acordar ahí, boludo? Esto te vende, te lo vende. O sea, si no te lo vende esta imagen, no te lo vende nada, ¿no? Yo le sigo Ahí buscando algo que me diga, esto es el Señor de los Anillos, pero esto podría ser cualquier IP de fantasía. Y capaz que hubiera estado buenísima, y capaz que hubiera ganado, sería merecedora ganadora de un Oscar, pero Yo ya le estoy, pones el nombre de Señor de los Anillos y la cagaste. claro, porque aparte estoy abierto a cualquier franquicia, o sea, yo veo cualquier franquicia que tenga que ver con algo medieval y que tenga elfos y que tenga magia y que tenga, digamos, criaturas mitológicas. Pero esto es como que ya va a otro, se va a la mierda. O sea, mirá esto está bueno para hacer algo de terror. Bueno, pero esta fue la única parte que me dio un poco de esperanza en la Sí, serie. Dije, listo, mataron al elfo negro. no, olvídate. Y ¿sabes qué? Y me recordé a los primeros capítulos de Star Trek, donde el que bajaba siempre y moría era el negro. Bueno, no me gustaba eso, me parecía racista, pero en este caso dije, ojalá sea el primero en morir, el culiado. Y acá tenemos la imagen final, ¿no? Que es El Morgoth, Balrog. supongo. No, ¿Balrog o Mordor? O, ¿cómo se llama? Ah, El Balrog. el, ¿es un Balrog? Sí, puede ser un Sí, boludo, Balrog un también. Balrog, el que pelea con Gandalf. Sí, puede ser. Sí, hola Puede ser, Kitsune-san, tanto puede ser, tiempo. puede ser. Pensé que te habías desaparecido, no te vi nunca más. Es más, una vez saludaste y yo, Alma se puso a hablar y no te saludé. Y Perdón, por perdón, otro, perdón. y por otro lado, pará, que te quería decir esto acá, alguien le tenía que pedir disculpa porque justo yo describí todo eso y estaba cenando. Así que primero no me acuerdo el nombre y no se me fue para arriba. Primero, buen provecho y otra, discúlpame. Pero bueno, se me vino a la cabeza que habían hecho eso del destripe con la serie. Pero sí es un Balrog, man, se renota ahí. Ese con el que está Gandalf y le dice, no pasarás. No pasarás. Acá, mira, la lista terminal está en Amazon, una con Chris Pratt. Es la serie más vista de este mes y es una muy buena serie. Laura, en eso tenés toda la razón, porque aparte me la ha recomendado un pueblo, ¿eh? ¿Vos la viste esa? Lista terminal. No, pero ¿sabés que de Chris Pratt ahora no me puedo acordar? Me estoy tratando de acordar Ah, ahí está, ahora me acordé. Querían que Chris Pratt sea el nuevo Indiana Jones. Una noticia, ¿no? Que sea el nuevo Indiana Jones. Y el tipo dijo, ¿para qué? Si cuando no sé qué producción hice, me defenestraron, me dijeron que yo ponía la, lo de Cristo antes de no sé qué historia, bla, 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 y encima quieren que viva en la sombra de Harrison Ford. Así que, pero Ujú. me hubiera parecido una buena opción para Indiana Jones, para un reboot, ¿eh? Chris Pratt. Ujú.
tiene como esa chispa. Obviamente Harrison Ford es Harrison Ford, ¿no? Pero tiene como esa chispita así media. Y me Sí, parecía 10.000 veces mejor que el hijo de Indiana Jones, que era el que hacía Transformers. sí, en realidad sí, es infinitamente mejor. Acá dice Gonzalo, por ejemplo, ¿no? Amazon está cambiando. Lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire. ¿Por qué de estar vivo para ver días oscuros? Y se vienen días más oscuros, porque esto todavía no se ha estrenado. Cuando esto se estrene va a ser el tema, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu veredicto, Guta, de esto? No tengo veredicto porque, bueno, sí, ya, a ver, ¿Pero qué viste? no me quiero mentir, no me quiero mentir. Yo dije, o sea, no la vería, no la vería. Me parece que va a ser horrible. No veo nada parecido al Señor de los Anillos. Creo que es una falta de respeto hacia todo, hacia la escritura de un grande, hacia el legado de un grande, hacia el fan, todo. Pero por más que diga que no la vería, la voy a ver. ¿Por qué la voy a ver? Únicamente porque, te soy sincero, le va a hacer bien al canal. ¿Tá? Pues yo creo que la audiencia va a querer saber. Por ahí si fuera una película pedorra o fuera un cómic pedorro, ni está, como por ejemplo Miss Marvel. Sé que Miss Marvel vende, pero no la voy a ver, ¿está? Ni en pedo. Y Thor sé que me convenía verla por el canal, pero no la voy a ver. En cambio, esto es muy grande para no verlo. Pero ¿Qué no te, porque yo la quiera ver, sino porque creo que necesito verla por una cuestión del canal. Pero nada más que por eso. qué te pareció Resident Evil, la serie? Pregunta Diego. Yo no la vi, no la voy a ver, porque no me parece tan grande como para verla, pero sí vi, que no sé si será verdad o no, una foto del chabón que le ponen pelo, que es una especie de se me derritió la mitad del cuerpo y se me fusionó con Blade y se me Eh, fusionó con ¿Sabés Task, quién, con Wesker y sabés quién es ese? ¿quién? ¿Sabés quién es ese que vos ¿Quién estás es viendo? ese? Ese es el Wesker de Resident Evil 5 que murió, es un clon. No, no, sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No, no, pensé que me estabas mostrando una imagen que todavía no la veía. Sí, Wesker, boludo, Wesker. Lo que pasa es Sí, que, claro, sí. yo pensé que era pelado y en un momento lo muestran con pelo. Claro, porque los otros pelados son clones. Porque esto junta los juegos con el Resident Evil de Paul Anderson. Sí, sí, sabía que era Wesker, sabía que se había quemado. Obviamente los juegos Sí, se había sí. quemado en un volcán. Y una de las cuestiones de traerlo era, ¿te acordás que encima ponían un pendrive y se veía así como una especie de cosito en un 3D? Y yo Ujú. dije, bueno, seguramente descargan la conciencia de Wesker y lo ponen en este cuerpo. No, no, O si no, son muy hijos de puta y lo ponen negro porque se quemó en un volcán. Dije, porque son tan hijos de puta y son son tan capaces. hipócritas que digo, bueno, estos hijos de puta le pusieron negro a propósito, boludo. Lo peor de todo es que esta gente no le tiene fe a la gente de color, porque no les inventa IP, no inventan nuevos personajes de color, no le tienen fe, entonces buscan personajes de una raza y se la cambian. La hipocresía lleva a ese punto en donde la misma industria que dice defender a la representación y la diversidad no les tienen fe. Por eso no inventan personajes. Por Esto eso cambian la sexualidad o las razas de personajes establecidos. Es lo está más bien, porque hipócrita de obviamente todo. se tienen que colgar de la fama de algo para Mm, poder tener cosas. Pero ¿sabes qué es esto? Mirá, pensalo así. Esto que hacen con lo de la raza son tan hipócritas que es lo mismo que hacer blackface. sí, Ponete a pensar la analogía. ¿Qué es hacer blackface? Decir, bueno, no tengo ningún actor copado negro, entonces le pinto la cara a uno blanco. claro. ¿Entendés? Esto es lo mismo. Esto es hacer blackface. Solamente que, si te pones a pensar la analogía, es lo mismo pero diferente. Acá no te estoy pintando la cara a un blanco, no se la estoy pintando la cara por un negro, sino que lo que estoy haciendo es poniendo un negro en la piel de un blanco. Claro, es lo mismo. Exactamente, es una especie de El whiteface. blackface alternativo.
Es un whiteface. Si lo otro es blackface, esto es whiteface. Si es Tal malo el cual. blackface, por ende, es malo el whiteface. Lo que pasa que, bueno, está. Por eso yo le digo, hay muchas veces que uno tiene que ponerse también a pensar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Yo por eso trato en el canal siempre de darles herramientas para algunas cosas. Y lo que estamos sabiendo ahora, lo que estamos viendo mucho en las series de hoy, es la clásica ventana de Overton. Vamos corriendo de a poquito, lo que está bien y lo que está mal, lo que es socialmente aceptado o no. Wesker, cazador de vampiros, dice el teniente problema. Del baratillo, ¿no? Del chino. El que compras por 3 pesos. Es horrible la serie. Decían de no olvidarse el momento baile, ¿no? Hay un momento en donde la villana, que es lesbiana, ¿no? Y es madre de uno de los protagonistas que muere al final de la serie, la controlan y hace un baile. Uno de los momentos más patéticos de toda la serie, quizás. Sí, no, no, Black Blazer, la ventana la están abriendo hace bastante. Lo que pasa es que cada vez más la van corriendo, Sí, ¿está? ahora la están corriendo, pero corriendo, ¿viste? Van Claro, corriendo con la claro, ventana. claro, la van corriendo de a poquito, porque ahora te acepto esto, y ahora dentro de un poquito te la corro un poquito más para acá, y así, 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 así. Sí, ahora Ahí están en a la, full. en la review que tengo pásense de última. La review se lo digo en 2 minutos, lo que me pareció de Voice. The Boy me pareció que era una serie que estaba buena, pero lo importante es lo que pasa después de los 20 minutos de video. Las herramientas que le doy, fíjense, pues están muy buenas. Si no de última ni se queden a escucharlo, pero de última sepan que esas herramientas y están aplicadas todo el tiempo a lo que vemos hoy en el entretenimiento. Aguantame un minuto que tengo que ir a cerrar algo. Decí lo que quieras. A ver qué te parecieron todos los trailers. Anda, así vamos ya No cerrando el directo. sé, déjame puesto un segundito antes de irte. Sí, sí, Déjame sí, vos. puesto el de la Academia de los Vampiros. Ah, Academia de los Vampiros. Tenés razón. Para que lo tenga por acá, el de la Academia de ¿Qué los hablo 2 segundos de eso mientras vos Vampiros. venís nada más? Que vos sos un especialista aparte en la Academia de los Vampiros, ¿verdad? No exactamente, pero sí me hizo acordar a 2 series mierda que vi en Netflix. Dos Y series bueno, mientras la mierda. dejás, yo voy haciéndole les voy haciendo la, ¿cómo se llama? La Mirá que, intro. mirá que vos también podés, ¿cómo que se llama? Mostrar, pero no tengo nada Mostrar. abierto, boludo. No, no, no. Ah, Es más que bueno, nada. Bueno, otro de los trailers que vimos andá a cerrar tranquilo. Otro de los trailers que vimos en la para Comic que te lo Con dejo era, acá. que no me acuerdo bien el título, pero se llamaba algo de Academia de Vampiros o una cosa así. Y a mí me parecía interesante verlo. Dije, mostrame este, ¿cómo se llama? Este tráiler porque puede estar copado. ¿Viste? Me imaginé algo como de Masquerade o algo por el estilo, ¿no? Que también es un juego de rol de Masquerade, de vampiros. Bueno, la empiezo a ver, y ¿saben a qué me hizo acordar? Yo no sé si ustedes lo vieron, pero en Netflix hace un tiempo sacaron 2 series. Una, como hace unos 8 años atrás, que se llamaba Shadowhunter. ¿Está? Y cuando una de las primeras cosas que tuve de Netflix, la empecé a mirar y no sabía qué carajo ver. Y puse Shadowhunter porque había visto así como unas cosas de Ángel y eso, y venía de ver Grimm, la serie Grimm. Y la serie Grimm me había gustado bastante, ¿no? Y pongo a ver Shadowhunter. ¡Ay, Dios! Era una telenovela adolescente de amor, monstruos y cosas woke que, fa. Bueno, ¿por qué les digo esto? Como para que el que la conoce sepa. Y después hace poquito sacaron otra serie que se llamaba La Academia, puta, lo cerré. Nada, puedo hacer tan pelotudo todo el día abierto el coso y ahora lo cerré. Bueno, creo que se llamaba La Academia. A ver el historial, denme un segundo. No puedo haberlo cerrado, no puedo ser tan así. Ya me estoy quedando sin voz. Más de uno estará aplaudiendo ahora, ¿no? Oh, se está quedando sin voz, maldito bastardo. Eh, bueno, no acá está, La Academia, Netflix, La Academia se llama, ¿no? Que es también de vampiros, de hombres lobo y es una academia. Bueno, esta serie
Es exactamente Shadowhunter con la academia. Una porquería adolescente que el tráiler, la verdad, con la mano en el corazón, no te dice nada, pero te hace acordar de esas dos series que son una porquería. Ah, acá estoy diciendo que todos quieren que cante mientras se va. Uh, El milagro Mira, de Breaking Bad. dicen que tu voz está mejor que de costumbre, o sea que enfermo tenés Sí, mejor voz. o sea que en realidad tengo que quedarme con COVID, pero como sé que me queda poco COVID, voy a aprovechar todo lo que falta del directo para seguir cantando. Pah, Sépanlo. sépanlo, porque lo pidieron. ¿Por qué DC no le hace una peli a Cyborg negro? Esa es una de los temas, ¿no le tiene fe a Cyborg? ¿No le tiene fe? Pero La ahí realidad es esa, te das cuenta de una hipocresía grande, man. Porque vos decís, tengo que inventar, cambiarle la raza a un personaje, siendo que tenés un perro superhéroe negro, man, como Cyborg. pero Blade, ¿por qué no sacaron ya Blade? Si querés tanta representación. Pero aparte Cyborg, man, si vos ves, o sea, Teen Titans, si vos ves la serie animada, tiene muchísimo éxito entre los chiquitos y los adolescentes, y el héroe es Cyborg, boludo. Y está bueno. Es que son cosas que no entendés, son cosas que no entendés. Yo no entiendo, porque tenés un montón de IP que podés usar y que podés aprovechar y que no. Pero eso va a estar para hablarlo en otro día. Bueno, pásense por el canal de Guta que tiene un montón de información. No sé qué. Tirá el chivo, Guta. A ¿De qué ver, chivo? contanos de tu canal, No, ahora en nada, estos últimos tengo poca minutos. voz. Ya si no les gustó lo que escuchaban acá, no les va a gustar lo que encontramos en el canal. Todas mis redes son el hijo de Guta. Tengo un canal de YouTube que está en crecimiento. Estoy por sacar un par de cositas nuevas. Ya te digo, las entrevistas, esas que no pude hacer con la Comic Con, pero dentro de poco voy a hacer una entrevista con un dibujante de anime y de cómics. Que es uno de los que va a estar en la Comic Con de acá, de Comic Con, entre comillas, de acá en Neuquén. Salud. Eh, Tengo después, por ejemplo, el noticiero, que va a haber mucha diversidad. Yo qué sé. Nada, pásense, si tienen ganas, charlamos, se miran unos videitos y pedirles mil disculpas a los seguidores que estaban preocupados porque no saqué nada en la semana, decirles que eso, nada, estaba muy poca voz y hoy estaba un poquito mejor y se me ocurrió hacer esto con Alma y ahora me estoy quedando sin voz de nuevo. Pero ¿Cuándo nada, volvés a? pásense y háganme la gamba, pásense, del me gusta, denle a suscribir, pásense por Twitch. Y como siempre, Eso agradecerles que mismo. hayan quedado, se hayan bancado mi voz, se me hayan aguantado. Si no les gustó algo, les pido disculpas, es lo que hay. Y bueno, agradecerle al Alma por abrirme la puerta de su casa como siempre. Siempre es un placer, Guta, ya lo sabes. ¿Y cuándo volvés a Twitch? La gran pregunta que me tienen como loco en Twitch. Y tengo, Preguntándome, a y ver, yo, el último proyecto que tenía con Twitch era con vos, con ese proyecto de hacer no sé, como jugar, ponele GTA, que no lo pudimos hacer al final, pero jugar como el GTA, pero hacer personajes y hacer noticias como esos personajes, ¿no? Que vos te hicieras un personaje, un pandillero, yo me hacía un, no sé, un otro pandillero y nos juntábamos en un bar con nuestras Ferraris a hablar y a contar noticias, ¿no? Lamentablemente no la pudimos hacer. Pero bueno, era mi último proyecto. Igual tengo un par de cositas para jugar. Estaba esperando que se me fuera el COVID y que volviera mi internet. bueno, ¿tenés idea de para cuándo? Ya para decirle a la gente, ¿no? Y creo que esta semana, a lo sumo, la otra semana, como mucho, me empiezo el nuevo juego de Cthulhu, que es el más, no es El más- nuevo, es del 2018, pero es más nuevo que el que estábamos jugando, ¿no? Bien, bien, genial. Bueno, a ver, porque digo, ya hace tiempo que no. ¿Hace cuánto que te fuiste de allá? ¿Hace un Y hace como tiempazo? un mes que no entro, fácil. Un mes que no entro, pues estuve como 3 semanas con un internet que venían todos los días a cambiar un cable, esto, lo otro, y tal.
Lo que sí, bueno, si les gusta la idea esa que les conté de Twitch para hacerlo con Alma, lo íbamos a hacer después con el juego de Star Trek, pero Ujú. tampoco nos dio la posibilidad de hacerlo. Y después lo íbamos a hacer con el juego este de los dinosaurios, pero a mí no me gustan mucho los dinosaurios. Así que no lo hicimos. Pero bueno, Y si bueno, encontramos un juego copado, la onda es contarle las noticias en un mundo virtual. bien, bien. Así que nada, Bueno, eso, gente, muchísimas gracias. muchas gracias a todos los que estuvieron acá por el directo. Y bueno, no sé qué más agregar que, bueno, infinitas gracias a los que donaron, a todos los que han estado comentando. La verdad que siempre es bastante divertido poder hacer un directo y sobre todo, digo, teniéndote, Guta, se te hace muy ameno y cuando querés ver ya pasaron 4 horas 44 minutos Fa, de directo, o sea, impresionante cómo voló el tiempo. Iba a ser un directo en Twitch, capaz que, no sé, porque tenía que terminar el arco del Skyrim, pero supongo que capaz que hago uno de Conan, no sé, voy a ver. No, no estoy seguro, no prometo nada. Si no va a ser mañana. Pero bueno, cuando vuelvas, a ver si nos avisas que volves a Twitch para poder ver los gameplays, porque digo, si no, ahí está, mirá qué buena idea, Kitsune. ¿Te gustaría que hiciéramos un juego que siempre, con Alma siempre queremos jugar algo en común, ¿no? Habíamos bajado el de las tortugas ninja para jugarlo doble con él y yo, pero no lo pudimos hacer jugar cooperativo en Twitch. Pero estaría bueno jugar un Among Us. no Us. Sí, podría ser. Podríamos Es hacer, como, ¿eh? es como jugar el truco. Sí, 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 sí. Estaría muy bueno, ¿no? Yo nunca lo jugué, ni siquiera sé de qué es el Among Us, pero sé que todos los Twitchers lo juegan y podría ser una buena opción para jugar juntos. Boludo, 4 horas 44. Pensá que yo te dije, boludo, con estos 5 trailers no vamos a tener, lo vamos a comer en 15 minutos. Yo que te Y dije. sí, me dijiste, no, vamos a tener como para 2 horas, 2 horas y media. Tal cual. ¡Fua! Y 4 horas aparte, 40. cuando empezás a desglosar estos trailers, te encontrás con más cosas. Siempre pasa igual. Y nunca son cosas buenas. Te digo. ¡Fua! Yo me sentí mal con el de Dungeon and Dragon, que me encantó, lo vi 3 veces y que qué bueno está esto, hasta que empecé a verlo cuadro por cuadro. Ay, pero Yo lo único bueno, que les voy a decir, déjenme a la audiencia que me saque el sombrero y les brinde un gran aplauso porque hay que bancarse 4 horas 40, a este sí, servidor. la verdad que no, pero Muchísimas gracias. 4 horas con 40 de directo, la verdad, muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos Para, vemos en no lo cortes sí, porque la gente lo está pidiendo y yo no lo me está puedo pidiendo. negar. Para despedirme, quiero decirle a todos muchas gracias, mi bebito Fiu Fiu. Y como dice, me así, como el azúcar en polvo, No, no, endulzame, no, 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 no. Bueno, mi rey. No los eres tú, mi bebito Fiu Fiu. ay, no, 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 Caramelo de no, no, no. chocolate, Ay, por empápame así, Dios, como un pionono por de Dios. vitrina. Bueno, voy a ir cortando porque Róllame no los voy así, a torturar para con nada, azúcar en polvo, así que, endulzame, y tú bueno, eres mi rey. No eres tú, bueno, nos mi vemos en la bebito fiu próxima. Mañana vamos a hacer fiu. otro directo y vamos a hablar un poco del tema de la Comic Con con lo que sea el resumen de todo lo que salga mañana sábado. Hoy sábado en realidad, porque acá son las 12:30 ya de la noche, 0:30. Así que bueno, saludos a todos, muchas gracias por estar y nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.